Bienvenido a Viaja en Novelas. Esperamos te diviertas con la siguiente historia. Los ojos de Ye Jingyue estaban curvados, sus cejas y ojos estaban claros y sus ojos estaban llenos de sonrisas brillantes. Si no fuera por el hecho de que Gu Jingchen podía escuchar sus pensamientos internos y sabía que ella era una mujer exagerada, todos habrían pensado que ella era la chica de al lado. Además, ella estaba con él. Gu Jingchen entendió sus pensamientos. De lo contrario, su tía lo apuñalará. Tu prima salió sola. Ye Jingyue le guiñó un ojo en broma. Me escapé sola para que mi prima no pueda ir con mamá y delatarme. Gu Jingchen se rió suavemente. A tu tía le preocupa que salga sola tan tarde. Haré lo siguiente, le enviaré un mensaje a tu tía para avisarle, así podrás divertirte sin preocupaciones. Te llevaré de vuelta más tarde. Ye Jingyue sonrió dulcemente. Gracias, primo. Gu Jingchen, la comida del restaurante Tianshan es bastante buena. Tengo una cita con tu futuro primo político, así que deberías venir también. Los ojos de Ye Jingyue se iluminaron. Está bien. Será mucha molestia para ti. Gu Jingchen se rió entre dientes. No, tengo otro amigo, así que no somos solo nosotros dos. Lo que se implica es que tener una más de ella no hace ninguna diferencia. La habitación privada, Tian, en Tianshanglo. Cuando Ye Jingyue y Gu Jingchen entraron, ya había una mujer sentada en la habitación privada. La otra persona vestía de blanco, con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás en un sencillo moño. Algunos mechones le caían de las orejas y rozaban suavemente sus mejillas rubias, haciendo que su rostro pareciera una flor de durazno y sus cejas, montañas lejanas. Gu Jingchen, primo, ella es Lin Shishi, la hija del primer ministro y también tu futura prima política. Shishi, ella es Ye Jingyue, la hija de mi tía, mi prima a quien acabamos de encontrar. Aunque el asunto de las hijas reales y falsas del marqués se mantuvo en muy secreto, todavía se filtraron algunos rumores. Lin Shishi no esperaba conocer a esta verdadera heredera tan pronto. Ella se inclinó ante Ye Jingyue. Saludos, hermana Luna. Ye Jingyue hizo lo mismo y cumplió con la etiqueta. Espero que mi hermana esté bien. Lin Shishi tiró suavemente de la mano de Ye Jingyue y se sentó. Si la hermana Yue se aburre, puede venir a la residencia del primer ministro a jugar conmigo. Lin Shishi posee un temperamento tranquilo y apacible, con una figura elegante. Una leve sonrisa siempre adorna sus labios, haciendo que la gente se sienta amigable y cálida. Llevaba un adorno minimalista, con tan solo un sencillo colgante de jade colgando de su cintura, que tintineaba suavemente con sus movimientos. Sin embargo, era precisamente esta sencillez la que acentuaba su porte elegante y poco convencional. Su belleza no necesita palabras para describirla, solo hace falta apreciarla en silencio para sentir su encanto. Ye Jingyue no tiene absolutamente ninguna resistencia ante chicas tan gentiles, hermosas y suaves como esta. Tu hermana es tan hermosa y dulce. La amo. Por suerte, no es mi rival en el amor. No siente nada por mi primo, la persona que realmente le gusta es uno de sus amigos, de un entorno menos privilegiado. Su matrimonio con su primo fue una transacción. Se casaría con él, siendo hija de un alto funcionario, viviría como su respetada esposa durante 2 años, y luego él se divorciaría alegando que no tenía hijos. Para entonces, ella sería mayor y una mujer abandonada, y podría casarse con su amado, de origen humilde. Hermana, qué valiente eres. En esta sociedad tan dura con las mujeres, a ella no le importa su reputación ni su estatus, tiene un corazón sincero y puro. La diosa del amor puro cae al suelo. Gu Jingchen bebió agua tácticamente a un lado. Ye Jingyue sabía más de lo que había imaginado. Su trato con Lin Shishi solo lo conocían él, Lin Shishi y la novia de Lin Shishi. Su intención original era hacerle saber a Ye Jingyue que tenía una prometida, para que ella renunciara a su deseo de casarse con él. Ella lo había previsto todo. Estoy un poco en pánico. En ese momento entró una figura alta y esbelta. Zhou Wei es un personaje rudo, nacido en el mundo de las artes marciales. Es tranquilo y de apariencia refinada, pero tiene el aire de un niño mimado. Desde muy joven, anhelaba servir a la corte imperial. Más tarde, conoció a su confidente Gu Jingchen y comenzó a trabajar bajo su tutela. Hermano Gu, señorita Lin. Entonces su mirada se posó en Ye Jingyue. ¿Y quién es este? Gu Jingchen, este es mi primo, Ye Jingyue. Hola, señora. Ye Jingyue sonrió y asintió, su rostro no revelaba nada, pero su mundo interior ya estaba rugiendo. Ah, Zhou Wei. Es Zhou Wei. El interés amoroso oficial de Lin Shishi. Me encantan. Una es la hija legítima de la familia de un primer ministro, el otro es un héroe caballeroso del mundo de las artes marciales. Se enamoraron a primera vista por una deuda que les salvó la vida, y se comprometieron en secreto. La combinación de una dama noble y un héroe caballeroso es simplemente perfecta. Esta fue la primera vez que Ye Jingyue vio a la pareja oficial del libro y sus ojos se iluminaron de emoción. ¡Ay! Es una lástima que las cosas no terminaran bien para ellos. Zhou Wei quería servir a su país en la corte imperial, pero sus antecedentes familiares no eran los adecuados. Así que mi primo lo ayudó invitándolo a participar en la competencia trienal de tiro con arco, donde ganó el primer lugar y luego lo recomendó para un puesto en la corte imperial.
Como resultado, Zhou Wei fue incriminado durante la competencia de tiro con arco y murió tras ser atravesado por innumerables flechas. La mano de Gu Jingchen tembló, sus cejas y ojos estaban profundos. Zhou Wei morirá al ser atravesado por 1000 flechas durante la competición de tiro con arco. ¿Cómo podría ser eso? Con él cerca, ¿cómo pudo morir Zhou Wei? El sincero arrepentimiento de Ye Jingyue resonó una vez más. Mi prima se metió en problemas, Zhou Wei murió, y Lin Shishi llamó la atención del tiránico quinto príncipe. El primer ministro la entregó al quinto príncipe para que la maltratara, y al final, incapaz de soportar la humillación, se suicidó. Lo más trágico es que quienes desconocen la verdad afirman que se suicidó por su primo. En realidad, su padre la obligó a morir. Al final ninguno de los dos tuvo un buen final. Esta frase contiene mucha información. Tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se omitió? Pasó por alto una información tan crucial en una sola frase. Después de haber vivido más de 20 años, Gu Jingchen experimentó este sentimiento agonizante por primera vez. Capítulo 21. Además, la mansión del duque está del lado del quinto príncipe. Como dijo Ye Jingyue en su publicación anterior, la mansión del duque fue acusada de traición por el quinto príncipe y ejecutada junto con toda la familia. Lin Shishi fue entregado al tiránico quinto príncipe para que jugara con él. Tiránico. Este término no le resultaba familiar al quinto príncipe. Conocía al quinto príncipe desde hacía muchos años. El quinto príncipe era gentil y refinado, amable y generoso, y amable y accesible. Pero, ¿cómo es que el quinto príncipe en los pensamientos internos de Ye Jingyue es un pervertido? Esto es absolutamente increíble. Al pensar en lo trágicamente que terminó la joven pareja, Ye Jingyue no pudo evitar sentirse un poco resentida hacia Gu Jingchen. Primo, todo esto es porque fuiste ciego y confiaste en ese lobo, el quinto príncipe. Gu Jingchen. Al ver las burbujas rosadas que ya se estaban formando entre Zhou Wei y Lin Shishi, Ye Jingyue inmediatamente tiró de la manga de Gu Jingchen, mirándola con ojos brillantes. Primo, quiero comer espinos confitados, pero no tengo dinero. ¿Me acompañas a comprar? Necesito quitarme de en medio a mi prima para que la hermana Lin y Zhou Wei puedan tener un tiempo a solas. Jeje, me encantan las parejas de shipeos. Casualmente, Gu Jingchen y Ye Jingyue tuvieron la misma idea. La razón por la que invité a Lin Shishi y Zhou Wei hoy fue para darles la oportunidad de estar solos. Gu Jingchen les dijo amablemente a Zhou Wei y Lin Shishi, voy con mi prima Yue a comprar espinos confitados. Pueden comer primero, no es necesario que nos esperen. Zhou Wei asintió. Lin Shishi asintió en señal de acuerdo. Ye Jingyue le guiñó un ojo tiernamente a Lin Shishi, luego agarró con entusiasmo la manga de Gu Jingchen y salió. Ser un buen tercero en discordia es una virtud para todo ciudadano. Hay vendedores de espinos confitados en la planta baja de Tianshanglo, por lo que Ye Jingyue ciertamente no elegiría uno que esté tan cerca. Mi tercer hermano me dijo que los espinos confitados de esa tienda del callejón oeste están riquísimos. Primo, vamos a comprar algunos. Aunque Ye Jingyue no expresó sus verdaderos sentimientos, Gu Jingchen sabía que quería irse lejos para darles a Zhou Wei y Lin Shishi suficiente tiempo. Ye Jingyue tiene muchos secretos, pero hay una cosa de la que está seguro. En la cuestión de Zhou Wei y Lin Shishi, están del mismo lado. Las calles de la ciudad imperial estaban llenas de actividad y el flujo constante de gente hacía que ella y Gu Jingchen atrajeran demasiadas miradas, creando un posible atasco de tráfico. Ye Jingyue pensó para sí misma, no me extraña que sea el protagonista masculino, todas las chicas a su alrededor prácticamente lo miran como si quisieran devorarlo. Entonces señaló la casa de té frente a ella y le dijo a Gu Jingchen, primo, ve a la casa de té y espérame. Compraré algunos espinos confitados e iré a buscarte. Gu Jingchen también estaba indefenso. Por su rostro siempre destaca entre la multitud cuando sale. Ya estaba acostumbrado a ello desde hacía mucho tiempo. Él asintió con la cabeza hacia ella. No corras por ahí. Ye Jingyue le hizo un gesto de indiferencia, no te preocupes. Gu Jingchen se sentó en la casa de té y encontró un lugar desde donde podía ver a Ye Jingyue. El puesto de espinos confitados del callejón oeste era realmente famoso, y había mucha gente haciendo cola en la puerta. Ye Jingyue también se unió a la fila. Ye Jingyue olió el dulce aroma en el aire y no pudo evitar babear. Este espino confitado debe estar especialmente delicioso. Mientras su mente estaba concentrada en los espinos confitados, sintió de repente una mirada intensa. Siguiendo la mirada, vio a un hombre con túnica negra y rostro frío, cuya mirada la miraba fijamente como una serpiente. La mirada de Ye Jingyue era clara e inocente. Miró a la otra persona antes de apartar la mirada y luego continuó esperando su espino confitado con una dulce sonrisa. Pero su mundo interior ya había explotado. Maldición. Es el perro amarillo del quinto príncipe. Hoy es 15, el día en que el quinto príncipe abusa de las mujeres cada mes. El perro amarillo se encarga de encontrar mujeres adecuadas para el quinto príncipe. Me mira de forma aterradora. Me está atacando. Gu Jingchen y Ye Jingyue estaban a 100 metros de distancia. Ye Jingyue estaba a la vista, y podía oír sus pensamientos con claridad. Es el día 15 de cada mes, el día de tortura infligida por el quinto príncipe. Perro amarillo. Su mirada recorrió a Ye Jingyue y finalmente se centró en una persona. El restaurante en el que estaba en un lugar muy especial.
Era muy visible, pero estaba en un punto ciego para la otra persona. Podía verla, pero esta no podía verlo a él. Por lo tanto, Gu Jingchen pudo ver claramente la fría mirada del perro amarillo cayendo sobre Ye Jingyue. Wang Gou, guardaespaldas del prefecto de Jingshao, ocupa el 13º lugar en la lista de los mejores maestros de artes marciales de la ciudad imperial. Es una persona extraordinaria. Está trabajando para el quinto príncipe. El quinto príncipe encuentra a alguien a quien abusar cada 15 del mes. Ahora, se ha encaprichado con Ye Jingyue. La mirada del perro amarillo hacia Ye Jingyue estaba llena de frialdad escalofriante y malicia. Ye Jingyue recibió el espino confitado, lo pagó y no mostró ningún signo de pánico. De hecho, parecía bastante emocionada. Ese quinto príncipe es un canalla, hipócrita, despiadado, cruel y despiadado. Ha torturado y asesinado a innumerables mujeres inocentes. Aprovecharemos esta oportunidad para que mi primo vea la verdadera naturaleza del quinto príncipe y lo haga pagar por su crueldad. Maldito cabrón. Mereces morir. Después de comprar los espinos confitados, Ye Jingyue miró en dirección a Gu Jingchen, luego se giró y caminó hacia un callejón escasamente poblado. Ella quería estar sola, creando una oportunidad para el perro amarillo. Mi primo es tan inteligente que si viera que me siguen, seguramente sabría qué hacer, ¿verdad? Primo, confío plenamente en ti. No me decepciones. Gu Jingchen, por supuesto, sabía qué hacer. Sin embargo, él no quería su sinceridad. No puedo pagarlo. Tras comprar los espinos confitados, Ye Jingyue entró en un callejón poco concurrido. El perro amarillo la siguió en silencio. Al pasar una intersección, el perro amarillo apareció como un fantasma y, con rapidez y precisión, le dio una bofetada en el cuello. El delicado cuerpo de Ye Jingyue se relajó y se desmayó. El perro amarillo simplemente la cargó sobre su hombro y se alejó rápidamente, mimetizándose con la noche. Como 13º experto en la ciudad imperial, Wang Gou era un experto en artes marciales. En tan solo unos movimientos, cargó a Ye Jingyue y saltó varios muros altos, aterrizando finalmente en un pequeño patio a 200 metros de la residencia del quinto príncipe. Mientras lo llevaban, Ye Jingyue roció algo en secreto sobre el perro amarillo. Aquí tienes un poco de polvo disolvente. En una hora, tu energía interna se desvanecerá, tus meridianos se cortarán y quedarás postrado en cama el resto de tu vida. Esta es la consecuencia de ser cómplice de la maldad del quinto príncipe. Tienes cierta influencia, no habría llegado tan lejos con la mayoría de la gente. El quinto príncipe es un cabrón, y el perro amarillo que lo ayudó a hacer algo tan atroz es aún más cabrón. Ella no permitirá que este cabrón se salga con la suya. No se contendrán cuando ataquen. Gu Jingchen, que lo seguía constantemente, casi se delató. No esperaba que Ye Jingyue, quien había sido golpeado por la palma del perro amarillo, no se desmayara. Ella pensó que se había desmayado, el resto le correspondía a él. Gu Jingchen sintió que lo habían engañado. Eso es desgarrador. Capítulo 22. Ye Jingyue fue conducido al patio por el perro amarillo. El perro amarillo miró a su alrededor con cautela. Las habilidades marciales de Gu Jingchen eran tan altas que ni siquiera Ye Jingyue pudo detectarlas, y mucho menos el perro amarillo. Tras confirmar que no había nadie, Wang Gou la condujo directamente a la casa. Había una lámpara de aceite, y al encenderla, apareció un pasadizo secreto en el suelo. El perro amarillo la llevó adentro. Ye Jingyue sintió que la colocaban en una cama grande y suave, con un toque frío en sus manos y pies, estaba encadenada. Entonces vino la voz respetuosa del perro amarillo. Señor, la persona ha sido traída. Al segundo siguiente, Ye Jingyue sintió que una mano grande y fría le peliscaba la barbilla. La delicada carita se balanceaba de un lado a otro, como si la estuvieran examinando. El perro amarillo ya ha ayudado al quinto príncipe a hacer muchas cosas como esta. Ella conocía bien las preferencias del quinto príncipe. Ye Jingyue era de piel clara y delicada, con rasgos hermosos y juveniles, tez sonrosada y labios carnosos. Lo que la hacía aún más hermosa eran sus ojos brillantes y vivaces, tan inteligentes como los de un elfo. La voz profunda del quinto príncipe estaba llena de placer. Muy bien, el perro amarillo inmediatamente comenzó a adular. Maestro, sus ojos son especialmente hermosos. Si estuviera despierta, estaría aún más contento. Por supuesto que no me gusta jugar con juguetes que no responden y que la despierten. Ye Jingyue sintió un olor penetrante que salía de su nariz. Fingió despertar y, al ver que estaba en una habitación con poca luz y dos hombres frente a ella, retrocedió presa del pánico. El quinto príncipe realmente tenía un rostro engañoso, dando a la gente una sensación gentil, inofensiva, amable y tranquila. A primera vista, parecería un caballero refinado con un comportamiento extraordinario y un corazón bondadoso. Sin embargo, Ye Jingyue conocía la hipocresía y la inmundicia que se escondían bajo el exterior benévolo del quinto príncipe. El quinto príncipe se disfraza de un noble gentil y refinado, fingiendo un corazón benévolo y una noble preocupación por el pueblo. En realidad, es un lobo despiadado. Esta cámara secreta está conectada con la residencia del quinto príncipe, donde éste tortura y asesina cruelmente a una joven cada mes. Prefiere a la inocente, pura e ingenua. Luego pasa una noche entera jugueteando con ella y atormentándola. Son maliciosos y crueles. Quería mostrarle a Gu Jingchen los verdaderos colores del quinto príncipe y frustrar todos sus planes.
También tendrá que pagar el precio por las chicas que torturó hasta la muerte. Ella vio un dobladillo de ropa negro en la esquina de la pared. Ella sabía que era Gu Jingchen. Bueno, ahora podemos empezar la actuación sin preocupaciones. Ye Jingyue se cubrió las espaldas y lo esquivó, su voz aún más delicada y lastimera. Por favor, déjame ir. Ella luchó en pánico, pero sus manos y pies estaban encadenados con pequeñas campanillas que tintineaban. Ye Jingyue sabía exactamente qué tipo de ropa le gustaba al quinto príncipe. Ella era delicada, tímida y presa del pánico, y con ese rostro inocente que se adaptaba perfectamente al gusto del quinto príncipe, prácticamente estaba bailando en el corazón del quinto príncipe. Esto llevó la tiranía inherente del quinto príncipe a su punto máximo. Le permitiría deshacerse de su fachada de caballero frente a Gu Jingchen. El quinto príncipe sintió que le hervía la sangre. Se acercó a Ye Jingyue paso a paso, con una sonrisa aún dulce. Mi pequeña belleza, sé una buena chica y déjame consentirte. Te haré sentir bien. Ye Jingyue apartó su gran mano con impotencia, luciendo lastimero y aterrorizado. No quiero ir a casa, por favor, déjame ir. Su voz era encantadora y seductora, sus ojos eran tímidos y temerosos, y sus delgadas manos eran suaves e impotentes. El quinto príncipe sintió que sus violentos impulsos se desbordaban. Dio un paso adelante y le arrancó la fina ropa, dejando al descubierto su ropa interior. El quinto príncipe era violento por naturaleza, y sus métodos para torturar y asesinar a jóvenes eran extremadamente despreciables. Al ver el rostro pálido y aterrorizado de Ye Jingyue, su perverso placer llegó a su límite. Mi pequeña belleza, tenemos toda la noche, tomémonos nuestro tiempo. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. No, Dios mío. Este quinto príncipe es repugnante, tan pervertido. Si no fuera por querer que mi prima viera tu verdadera cara, te habría lisiado hace mucho tiempo. Es tan repugnante que me pone la piel de gallina. Primo. Me has dado un asco inmenso. Si no te casas conmigo, defraudarás mi sincero amor por ti. Gu Jingchen originalmente planeaba entrar corriendo. Al escuchar a Ye Jingyue decir que quería casarse con ella, se retiró en silencio y se cubrió la cara con una mascarilla. Por supuesto, sabía que esto no se le podía ocultar a Ye Jingyue. No tenía intención de ocultarlo. Es solo un caso de fingir ser ignorante cuando sabes la verdad. Después de todo, no se casará con Ye Jingyue. Mi tía tampoco estaría de acuerdo. No le demos a Ye Jingyue ilusiones innecesarias. Cúbrete la cara y simplemente niega que haya salvado a Ye Jingyue sin importar nada. Perfecto. El quinto príncipe estaba demasiado cansado de fingir todo el tiempo, y la noche de tortura que experimentaba una vez al mes era su día favorito y su momento más relajante. Le encantaban especialmente las imágenes de hermosas mujeres jóvenes con la piel desgarrada y ensangrentada, con la ropa y la carne pegadas. Lo llenó de un inmenso entusiasmo. Agarró el tobillo de Ye Jingyue con una mano y la atrajo hacia él. De repente, apareció una figura fantasmal y le arrojó su espada. El quinto príncipe se sobresaltó, pero el perro amarillo que lo estaba custodiando reaccionó rápidamente y apartó al quinto príncipe. La figura oscura alcanzó rápidamente a Ye Jingyue, cortó las cadenas que la ataban con su espada y la atrajo hacia sus brazos. Ye Jingyue instintivamente enganchó sus brazos alrededor del cuello de Gu Jingchen, temblando mientras se acurrucaba en su abrazo. ¡Wow! Mi primo tiene un cuerpo increíble, con razón es el protagonista, tan duro y fuerte. Me encanta, quiero tocarlo más. Estaba loca por él, pero sus manos no se detuvieron. Le tocó el pecho, usando su miedo como excusa para aprovecharse de él. Gu Jingchen sintió que su suave manita se movía traviesamente, y solo cuando escuchó su voz se dio cuenta de que lo estaban molestando. Disculpe, ella estaba disfrutando enormemente del manoseo cuando de repente sintió un toque en su pecho, y al segundo siguiente no pudo moverse. Madre mía, madre mía, madre mía, mi prima me hizo acupresión. ¡Guau! Todavía no había tenido suficiente. Esto es demasiado. Esto es demasiado. ¡Guau! Gu Jingchen no tuvo más remedio que recurrir a esta medida desesperada. De lo contrario, su reputación quedaría arruinada. Si las circunstancias lo hubieran permitido, podría haberle hecho 2 agujeros con la mirada. Al ver a la persona que apareció repentinamente y estaba muy oculta, el perro amarillo inmediatamente sacó su espada y se enfrentó a Gu Jingchen en combate. El rostro usualmente amable del quinto príncipe finalmente se quebró cuando vio a la persona que había aparecido de repente. Esta es su habitación secreta, ¿cómo logró entrar un hombre de negro? Entró en pánico. Estos dos no pueden salir de aquí con vida. Mátenlos. Capítulo 23. Wang Guo era originalmente un guardia de palacio con espada. Había trabajado para el quinto príncipe durante muchos años, secuestrando a una joven cada mes para que éste abusara de ella sin ser descubierto ni sospechado. Esto demuestra su cautela. Lo más importante es que era muy hábil en las artes marciales. Podrían silenciarlos en cualquier momento. Al recibir la orden, Wang Guo levantó de inmediato el cuchillo y atacó a Gu Jingchen, con el rostro cubierto. Sus movimientos eran fantasmales y feroces, y cada golpe apuntaba a puntos vitales. Ye Jingyue no podía moverse en los brazos de Gu Jingchen. Pero en su corazón él era desdeñoso. Las habilidades marciales de Yellow Dog son formidables, pero se enfrenta a mi primo.
Mi primo es discípulo personal del anciano del misterio celestial, y Yellow Dog no es rival para él. No es ningún secreto que Gu Jingchen sabe artes marciales. A los ojos del mundo, era experto en artes marciales y capaz de protegerse a sí mismo. Pero nadie sabía que él era discípulo del anciano de los secretos celestiales. Sus habilidades son mucho más formidables de lo que el mundo imagina. Las habilidades de artes marciales de Wang Gou definitivamente ocupaban el 13º lugar en la ciudad imperial, pero a los ojos de Gu Jingchen, sus movimientos eran tan lentos como un caracol. Gu Jingchen desvió fácilmente la afilada y asesina espada de Wang Gou, y su ataque fue rápido, preciso y despiadado, dejando a Wang Gou impotente para tomar represalias en un instante. Además, albergaba un profundo resentimiento al darse cuenta de que el aparentemente respetable quinto príncipe lo había engañado durante tantos años. El quinto príncipe, conocido por su magnanimidad, tolerancia y benevolencia imperial, es en realidad un maníaco pervertido que abusa y asesina desenfrenadamente a las mujeres. Gu Jingchen quedó muy sorprendido. Por lo tanto, no tuvo piedad de Wang Gou, quien había estado ayudando al quinto príncipe a cometer malas acciones. En solo 3 movimientos, su espada atravesó el pecho de Wang Gou. El perro amarillo miró a Gu Jingchen con ojos abiertos e incrédulos, mientras sangre roja brillante goteaba de la comisura de su boca. Cielos. Técnica de espada secreta celestial. Al principio, Wang Gou no reconoció la habilidad con la espada de Gu Jingchen. No fue hasta que la espada fatal le atravesó el corazón que la reconoció como la técnica de la espada misteriosa celestial, la técnica de espada número 1 del mundo. Esta técnica de espada es conocida solo por los discípulos del Santo de la Espada, el anciano del misterio celestial. El perro amarillo cerró los ojos de mala gana. Murió con sus esperanzas de riqueza y honor incumplidas. El quinto príncipe nunca imaginó que Wang Gou moriría así. Sus habilidades eran menos de 1/10 parte de las de Wang Gou, así que definitivamente no era rival para él. Huir es la mejor opción. ¿Cómo podría Gu Jingchen darle la oportunidad de escapar? En un instante, estaba frente a él. El quinto príncipe miró con miedo la figura alta y esbelta que tenía delante e instintivamente comenzó a pedir misericordia. Maestro, por favor, tenga piedad. Soy el quinto príncipe del gran reino Qian, el futuro príncipe heredero. Mientras permanezca a mi lado y no me haga daño, le concederé riqueza y honor, convirtiéndolo en el segundo después del emperador. Los ojos de Gu Jingchen eran oscuros e insondables. En su memoria, el quinto príncipe siempre había sido educado y refinado. Pero el quinto príncipe que tenía delante era mercenario, impetuoso, con un rostro deformado y su alma estaba completamente sucia. ¿Qué acto más pretencioso? Lo habían engañado durante tantos años. Eres inmundo y no eres digno de ser el príncipe heredero. Sacó su espada en un arco claro a través del aire, y al segundo siguiente, el quinto príncipe se cubrió los ojos y gritó de dolor. ¡Ah! Mis ojos, mis ojos. Los ojos del quinto príncipe estaban inyectados en sangre y destrozados. Gu Jingchen deseó poder matar al quinto príncipe con un solo golpe de espada. Hace apenas unos días, el segundo príncipe fue asesinado. Si el quinto príncipe muere ahora, la capital sin duda se sumirá en el caos. Había otra razón por la que cegó al quinto príncipe. Ahora que el quinto príncipe ha visto la verdadera naturaleza de Ye Jingyue, si se encuentran en la capital, Ye Jingyue seguramente estará en problemas. Por lo tanto, podía perdonar la vida del quinto príncipe, pero no podía perdonar los ojos del quinto príncipe que habían visto a Ye Jingyue. En medio de los gritos desgarradores del quinto príncipe, se llevó fríamente a Ye Jingyue. Ye Jingyue sintió los latidos del corazón de Gu Jingchen y el calor que emanaba de su cuerpo. Incluso sin decir una palabra, ella conocía el dolor en el corazón de Gu Jingchen en ese momento. Lo siento mucho por mi primo. Consideraba al quinto príncipe un amigo cercano y confiaba en su carácter, por eso se puso de su lado. Ahora que sabe que la verdadera naturaleza del quinto príncipe es tan despreciable, debe estar devastado. Gu Jingchen se sintió profundamente conmovido. ¿Cómo podría no estar triste? Se puso del lado del quinto príncipe porque confiaba en su talento y estrategia, en su capacidad para actuar con prudencia y en su benevolencia y rectitud. Resultó que era un pervertido. Si una persona así llega a una posición elevada, podrá el pueblo seguir viviendo en paz y prosperidad. Ahora está muy agradecido de haber escuchado los pensamientos de Ye Jingyue y haber podido detener el daño a tiempo. Ye Jingyue suspiró interiormente. ¡Ay! Pobre primo, pero ¿qué se le va a hacer al protagonista masculino? Seguro que al principio te va a tocar una tragedia. Tu familia es aniquilada por tu culpa, tus amigos mueren por tu culpa, tu amante se ve implicado por tu culpa. Solo eso hace que tus primeros años sean increíblemente miserables. Ser engañado por el quinto príncipe, y ese personaje retorcido del quinto príncipe, todo es necesario para la trama. El cuerpo de Gu Jingchen se puso ligeramente rígido. Probablemente él sabe la verdad del asunto. El mundo en el que se encuentra ahora es un libro, y él es el protagonista de este libro. En los primeros años de su vida, experimentará la destrucción de su familia, la muerte de sus parientes, el asesinato de sus amigos y la humillación de su amante. Fue abandonado, incriminado y perseguido. Una historia inspiradora sobre cómo superar innumerables dificultades horribles para finalmente levantarse y convertirse en rey. Mierda. Él no acepta esta premisa.
No permitiré bajo ningún concepto que nadie a mi alrededor sufra daño o muera por su culpa. Ahora comprendía que Ye Jingyue era alguien ajeno al libro, que de alguna manera había entrado en él. Ella lo había leído, así que conocía el destino de todos sus personajes. Gu Jingchen no sabía qué le pasaba al personaje del sello que había diseñado una situación tan miserable para él. Pero sabía que mientras se acercara a Ye Jingyue, podría cambiar su trágico destino predeterminado. A él no le importa ser el protagonista masculino o el emperador. Quiere proteger a su familia y amigos. Por lo menos no deberían morir por su culpa. Gu Jingchen colocó a Ye Jingyue en la entrada de un callejón apartado y liberó sus puntos de presión. Ye Jingyue lo agarró de la manga. Ella lo miró con ojos llorosos. Gracias por salvarme la vida. No dicen los libros que una deuda vital debe pagarse con el cuerpo. Si aprovecho esta oportunidad para pagarle a mi primo con mi cuerpo, no estaría haciendo un gran trato. Ye Jingyue lo miró tímidamente. No tengo forma de pagarte por tu gracia salvadora, esta humilde mujer está dispuesta a... No es necesario. Gu Jingchen la interrumpió fríamente, tirando bruscamente de su manga de la mano de ella. Su figura brilló y desapareció. La velocidad a la que desapareció fue comparable a la velocidad de la luz. Ye Jingyue no pudo ocultar en absoluto la expresión aduladora en su rostro. Avergonzado, se tocó la nariz tímidamente. Mi primo es todo un caballero, digno de ser el protagonista. No se aprovecha de los demás en momentos difíciles. Es tan justo. Lo amo. Quiero casarme con él. Gu Jingchen, que estaba a punto de emerger de las sombras, tropezó. Su prima parece estar profundamente enamorada de él, hasta el punto de estar obsesionada. Él tenía algunos sentimientos por ella, pero no se atrevía a tener pensamientos inapropiados. Su tía lo matará. Capítulo 24. Gu Jingchen fingió estar en pánico y la encontró. Prima Yue, ¿qué haces aquí? Ye Jingyue se arregló rápidamente la ropa, se dio la vuelta con calma y le dio a Gu Jingchen una sonrisa educada. Primo, estoy perdido. Esa es una excusa muy falsa. Ambos sabían perfectamente la verdad. Gu Jingchen fingió un suspiro de alivio y dijo con suavidad. Primo, acabas de llegar a la capital y no conoces el lugar. Si necesitas algo, dímelo y te llevaré. Está bien, gracias, primo. Mi primo es tan dulce. Lo adoro. Gu Jingchen permaneció tranquilo y sereno, con voz firme. Regresemos a la torre Tianshan, deben estar impacientes. Bien, había transcurrido una hora entre el momento en que compraron los espinos confitados y el momento en que regresaron a Tianshanglo. Este periodo de tiempo es lo suficientemente largo para los amantes que no han podido verse durante mucho tiempo. Lin Shishi y Zhou Wei finalmente han superado su anhelo mutuo. Entonces, cuando Ye Jingyue y Gu Jingchen regresaron, ambos tenían sonrisas relajadas y felices en sus rostros. Lin Shishi se acercó y tomó cariñosamente la mano de Ye Jingyue. Hermanita Luna, ¿por qué has vuelto tan tarde? La comida ya está fría. ¿Qué te gustaría comer? Haré que alguien te lo suba de nuevo. Ye Jingyue frotó suavemente la suave mano de Lin Shishi con su pequeña mano, con una sonrisa genuina en su rostro. La ciudad imperial es muy divertida. Me lo estaba pasando tan bien que perdí el tiempo. El quinto príncipe es ciego y prácticamente no tiene ninguna posibilidad de heredar el trono, lo que en cierto modo ayuda a Lin Shishi a escapar de ese sinvergüenza. Sin embargo, el primer ministro es un hombre presuntuoso, es desvergonzado en su búsqueda del poder, y quién sabe qué podría hacerle daño a Lin Shishi. La mejor solución es que nada le pase a la mansión del duque, que nada le pase a mi primo y que nada le pase a Zhou Wei. Lin Shishi, una chica tan hermosa y gentil, merece un final feliz. Ah, como era de esperar, no me resisto a las jóvenes hermosas y gentiles. Para el brillante futuro de Lin Shishi, este héroe caballeroso está a punto de actuar nuevamente. Una luz suave brilló en los ojos de Gu Jingchen. Mi primo es una persona amable. En cuanto a las competiciones de tiro con arco, la vanguardia del despliegue militar del Gran Reino Qian es el tiro con arco, por lo que cada 3 años se celebra una competición de tiro con arco, y el ganador recibirá una recompensa y un puesto oficial. Quería hacer un buen uso de Zhou Wei, y nada sería mejor que dejarlo ganar el primer lugar en la competencia de tiro con arco. Sin embargo, esta es una competición amistosa y no habrá bajas. Zhou Wei será asesinado por una lluvia de flechas en este combate. Su intuición le dijo que había una conspiración involucrada. Escuchó atentamente, con la esperanza de obtener más información de los pensamientos más íntimos de Ye Jingyue. Ye Jingyue ya había tomado la mano de Lin Shishi y la había conducido a la habitación privada. Su fino dedo señaló el paisaje que se extendía por la ventana. Hermana Lin, mire, hay faroles en el agua. La sala privada era grande y sus voces se volvían cada vez más suaves a medida que entraban. Afortunadamente, Gu Jingchen era muy hábil en las artes marciales y, siempre que estuviera dispuesto, podía escuchar su conversación y también podía escuchar los pensamientos de Ye Jingyue. Zhou Wei siguió mirando a Gu Jingchen mientras miraba hacia la habitación interior de la habitación privada. Sabía que Gu Jingchen definitivamente no estaba mirando a Lin Shishi. Porque Lin Shishi es su amante. Parece que te preocupas mucho por tu nuevo primo. Gu Jingchen sonrió enigmáticamente. Se preocupa tanto por mí. Quiere estar conmigo en todo momento.
Ye Jingyue tomó la mano de Lin Shishi afectuosamente y la condujo a la ventana para mirar el hermoso paisaje del lago afuera. Una linterna tras otra iluminaban el tranquilo lago, haciéndolo brillar con un caleidoscopio de colores. Ella abrió la palma de Lin Shishi. Hermana Lin, sé un poco de quiromancia, déjame estudiártelo. En serio. De acuerdo. Déjame ver. A Lin Shishi realmente le gusta Ye Jingyue, se siente cómoda y feliz con ella. A ella le gusta Ye Jingyue. Ye Jingyue miró su palma y de repente frunció el ceño. Hermana Lin, su línea matrimonial es tan extraña. Lin Shishi se divirtió con su adorable expresión y sonrió. Ah. ¿Qué es tan extraño? Cuéntamelo. Hermana Lin, la línea del matrimonio en tu palma indica que tu primer matrimonio no será fácil. Tu primer matrimonio será solo nominal, y no podrán acercarse. Se separarán después de unos años de matrimonio. La sorpresa en el rostro de Lin Shishi pasó rápidamente, pero ella la ocultó. Ella sonrió. ¿Qué punto tan interesante? Significa que me casé por segunda vez. Jaja, tengo mucha curiosidad, continúa, por favor. A Lin Shishi no le parecieron interesantes las palabras de Ye Jingyue, claramente pensó que eran increíblemente precisas. Solo ella, Gu Jingchen y Zhou Wei sabían de su trato con Gu Jingchen. Confiaba en su carácter y no revelaría nada, a pesar de que Ye Jingyue era su prima. Solo hay una posibilidad. La predicción de Ye Jingyue fue increíblemente precisa. Luego Ye Jingyue fingió frotarse la mano nuevamente, sus hermosos dedos trazando la línea matrimonial en su mano. Tu palma indica que efectivamente has tenido 2 matrimonios. Tu segundo matrimonio se basó en el afecto mutuo, y tu primer matrimonio fue, en realidad, un preludio de la felicidad de tu segundo matrimonio. Lin Shishi quedó completamente sorprendido. Gu Jingchen escuchó atentamente. Si no hubiera podido oír los pensamientos de Ye Jingyue, habría sospechado si ésta hubiera revelado repentinamente la verdad. Se preguntó quién la había enviado. Al ver la sorpresa no disimulada en el rostro de Lin Shishi, Ye Jingyue supo que ella ya lo había creído hasta cierto punto. Entonces, aprovechando la oportunidad, fingió reflexionar y dijo, sin embargo, su segundo matrimonio puede que no suceda, porque la lectura de su palma indica que la otra parte pronto enfrentará una gran calamidad y morirá de muerte violenta. Las predicciones de Ye Jingyue fueron increíblemente precisas. El repentino cambio de tono de Ye Jingyue puso a Lin Shishi muy nervioso. Intentó calmarse y mantener su tono lo más tranquilo posible. ¿Qué clase de tribulación es esta? Si no puede superarla, significa que no me volveré a casar. Y que puedo quedarme con tu prima toda la vida. ¡Qué calamidad! Tu lectura de la mano sugiere que se trata de algún tipo de evento competitivo. Lo incriminarán y lo matarán en la competencia. Ocurrirá en los próximos días. Casi instantáneamente, Lin Shishi pensó en la competencia de tiro con arco que tendría lugar dentro de unos días. No hace mucho, Zhou Wei le dijo emocionado que participaría en la competencia trienal de tiro con arco. Ganará el primer lugar en la competición y demostrará su valía. Si los cálculos de Ye Jingyue son correctos, Zhou Wei estará en peligro en el campo. El recordatorio de Ye Jingyue fue suficiente. La expresión de Lin Shishi mostró claramente que lo había tomado en serio, por lo que rápidamente trató de ignorarlo. Hermana Lin, solo decía que no es cierto. Tú y mi prima son la pareja perfecta. Son una pareja hecha en el cielo. Serán felices para siempre. No habrá un segundo matrimonio. No creas mis tonterías. Capítulo 25. Lin Shishi le guiñó un ojo tiernamente a Ye Jingyue. Lo que dijiste es muy interesante. De repente, yo también estoy deseando casarme por segunda vez. A ella no le importaron en absoluto los comentarios escandalosos de Ye Jingyue. Ye Jingyue murmuró para sí misma. Claro que anhelas tu segundo matrimonio. Amas a Zhou Wei, no a mi prima. Gu Jingchen suspiró por dentro. Llevó a Ye Jingyue a ver a Lin Shishi hoy para hacer que Ye Jingyue retrocediera. Sin embargo, Ye Jingyue vio la verdadera naturaleza de su compromiso con Lin Shishi. Esta carretera no es una opción viable. Ahora necesita pasar más tiempo con Ye Jingyue para comprender sus pensamientos internos, pero tampoco puede evitarla. Estoy muy preocupado. Gu Jingchen comió su comida lenta y deliberadamente, todavía esperando noticias sobre otro asunto. El intento de asesinato del quinto príncipe ya debería haber sido descubierto, y el emperador también debería saberlo. El quinto príncipe es, después de todo, un príncipe, aunque hace tiempo que no hay noticias de él. Como ministro del Tribunal de Revisión Judicial, aún no ha recibido ninguna citación. Increíble. Ye Jingyue comía tranquilamente. Era muy perspicaz, y aunque Gu Jingchen estaba tranquilo y sereno, percibía una ligera inquietud en él. Oye, primo, no esperes más. No tendrás que preocuparte por los asuntos del quinto príncipe. Por un lado, el quinto príncipe es una figura formidable. Incluso si fuera capturado, podría desaparecer fácilmente sin dejar rastro. En cuanto al emperador loco, bueno, solo es un loco. No le importa si el niño no es de la difunta emperatriz. Aunque descuartizaran al quinto príncipe delante de él, no reaccionaría. Gu Jingchen se sorprendió. Es el actual emperador tan indiferente hacia sus propios hijos. No les importó en absoluto que muriera porque no era hijo de la difunta emperatriz. Pero, pensándolo mejor, parece ser cierto.
La difunta emperatriz tuvo 2 hijos, uno era él y el otro era el actual príncipe heredero. El príncipe heredero era frágil y enfermizo, y además padecía epilepsia. Lógicamente, no era apto para ser príncipe heredero. Pero el emperador insistió en convertirlo en príncipe heredero, y cualquiera que se opusiera sería asesinado sin piedad. Definitivamente es un loco. Además, si se descubren las acciones del quinto príncipe esta noche y la evidencia es irrefutable, ¿cómo podría escapar ileso? Aunque el emperador actual es cruel, no es estúpido. Incluso con una pequeña investigación, puede derrocar al quinto príncipe. ¿Cómo lograron escapar? Antes de que nos diéramos cuenta, ya era tarde en la noche. Gu Jingchen les dijo a Ye Jingyue y Lin Shishi, se hace tarde, los llevaré de regreso. Bien, Lin Shishi salió en un carruaje, mientras Ye Jingyue se escapó, por lo que en el camino de regreso, Ye Jingyue montó en el carruaje de Lin Shishi. Gu Jingchen primero escoltó a Ye Jingyue de regreso. Incluso antes de que el carruaje llegara a la puerta, desde lejos se podía ver una figura esperando ansiosamente en la entrada. Gu Rong. Gu Jingchen sintió que su frente se contraía. Su intuición le dijo que había una gran razón por la que Gu Rong todavía estaba vigilando la puerta tan tarde. Por primera vez en 20 años desde que era un niño, vio a Gu Rong bajo una inmensa presión. Ye Jingyue felizmente se despidió de Lin Shishi. Hermana Lin, me voy a casa. Ven a visitarme algún día. Lin Shishi sonrió suavemente. Por supuesto. Pequeña luna, descansa un poco. Tan pronto como Ye Jingyue se bajó del carruaje, vio la figura de Gu Rong en la puerta y felizmente fue a saludarla. Mamá, he vuelto. Cuando Gu Rong la vio regresar, inmediatamente dio un paso adelante y la agarró de la manga. ¿Por qué no le dijiste a tu madre que ibas a salir? No sabes lo preocupada que estaba tu madre. Ye Jingyue le tiró de la manga y dijo con coquetería, estoy tan aburrida que quiero salir a caminar. No dijo mi primo que le iba a enviar un mensaje a mi madre. No lo recibió. La expresión de Gu Rong era verdaderamente indescriptible. Ella se puso ansiosa porque Gu Jingchen le envió un mensaje. Ye Jingyue ya albergaba sentimientos por Gu Jingchen, y si pasaba más tiempo con él, seguramente perdería su corazón de niña tarde o temprano. Gu Jingchen también se acercó a saludar, sintiéndose un poco incómodo. Tía, la señorita Lin y yo salimos y nos encontramos con mi prima, así que la invitamos. Por favor, no te ofendas, tía. Ye Jingyue dijo rápidamente y felizmente, la hermana Lin es tan gentil y considerada, me gusta jugar con ella. Gu Rong aprovechó rápidamente la oportunidad. La señorita Lin es talentosa y hermosa, y es la pareja perfecta para tu primo. Serán muy felices en el futuro. Además, nuestra familia Gu siempre ha creído en la monogamia. Tu primo solo tendrá a la señorita Lin como esposa. Ella será tu cuñada en el futuro, así que necesitan llevarse muy bien. Ye Jingyue respondió obedientemente. Mi prima y la hermana Lin son una pareja perfecta, definitivamente serán felices. Sí, claro. Dejando de lado si Lin Shishi puede casarse con mi prima, solo mira la docena de confidentes que tiene. Está claro que no es un hombre monógamo. Entonces se entregó a una dichosa fantasía. Con más de una docena de bellezas, no es descabellado que yo ocupe un lugar, no. Gu Rong entrecerró los ojos, observando a Gu Jingchen a la luz de la luna, su corazón se llenó de dudas y sorpresa. Gu Jingchen tiene más de una docena de confidentes femeninas. Ye Jingyue todavía quiere ser uno de ellos. No. En absoluto. Gu Jingchen estaba empapado en sudor, sintiendo que la mirada de su tía era siniestra, como si deseara poder hacerlo pedazos. Además, tiene más de una docena de confidentes femeninas. Eso es indignante. Ya ni siquiera tiene una sola confidente femenina. Esto es un rumor. Él se mantiene alejado de las mujeres y no tiene ningún interés en el amor, entonces ¿cómo puede ser tan promiscuo? Ye Jingyue definitivamente no estaba pensando en él. Por supuesto que no. Gu Jingchen permaneció inexpresivo y se inclinó respetuosamente ante Gu Rong. Tía, mi prima ha vuelto. Todavía tengo que despedir a la señorita Lin, así que me despido. Gu Jingchen se fue tan pronto como terminó de hablar, sin atreverse a quedarse. Tengo tanto miedo de que mi tía lo mate con un cuchillo. Gu Rong sintió un escalofrío recorrer su columna al pensar que Gu Jingchen tendría una gran cantidad de confidentes femeninas en el futuro, y que Ye Jingyue incluso podría ser una de ellas. Luna, ¿qué piensas de tu prima? Ye Jingyue entró en su patio y inconscientemente respondió la pregunta de Gu Rong. Mi prima es genial, alto, guapo e increíblemente atractivo. Es prácticamente el hombre de mis sueños. Quiero casarme con él. Gu Rong indagó más, ¿crees que tu primo tomará una concubina en el futuro? Tendrá muchas esposas y concubinas. Ye Jingyue negó con la cabeza, no lo sé. Un grupo enorme. Un grupo enorme. El corazón de Gu Rong se enfrió por completo. Realmente no se puede confiar en los hombres. Ye Bojian lo es. Incluso Gu Jingchen, a quien había visto crecer desde la infancia y que era recto y honesto, era uno de ellos. Sin embargo, los pensamientos de Ye Jingyue cambiaron de repente. Aunque mi primo más tarde tuvo un gran harén, lo obligaron a participar.
Cualquiera que haya experimentado la traición de una persona de confianza, la muerte de un amigo cercano, la destrucción de su familia, el marchitamiento de una mujer hermosa, ser perseguido y caer de un acantilado, ser envenenado, tener sus meridianos cortados, perder todas sus habilidades en artes marciales, etc. Eventualmente cambiará, ¿no es así? Esto provocó un cambio drástico en su mentalidad, provocando que se corrompiera y finalmente se convirtiera en un emperador loco y trastornado. Mi primo es tan lastimoso, siento mucha pena por él. Gu Rong se quedó en silencio. ¿Podría Gu Jingchen realmente estar en un estado tan terrible? Esto. Capítulo 26. Gu Rong sintió que le iba a doler la cabeza. Se frotó las sienes y le dijo con dulzura a Ye Jingyue, es tarde, Yue, ve a descansar. Madre, tú también deberías descansar temprano. Ye Jingyue saltó y entró a su patio. Gu Rong regresó a su habitación con expresión preocupada. Al pensar en la timidez de la hija menor de Ye Jingyue, le dolía la cabeza. Ye Jingyue se ha enamorado profundamente de Gu Jingchen. Si Gu Jingchen fuera solo su sobrino y estuviera comprometido con la hija del primer ministro, aún podría arrebatarle descaradamente el matrimonio por el bien de su hija. Pero, Gu Jingchen es el huérfano moribundo de la difunta emperatriz. Esa identidad por sí sola es suficientemente aterradora. El que ahora se sienta en el trono se ha vuelto impredecible y despiadado desde la muerte de la difunta emperatriz, y todo lo relacionado con la difunta emperatriz se ha convertido en un tema tabú. Toda la ciudad imperial parece pacífica y serena, pero en realidad, ha estado envuelta en la sombra de la muerte de la difunta emperatriz durante muchos años. Cualquier cosa o cualquier persona relacionada con la difunta emperatriz es una entidad extremadamente peligrosa. Por lo tanto, incluso si Ye Jingyue ama a Gu Jingchen hasta la muerte, no permitirá que Ye Jingyue y Gu Jingchen tengan la más mínima posibilidad de estar juntos. Además, Gu Jingchen puede tener más de una docena de confidentes femeninas en el futuro. El mero pensamiento de que Ye Jingyue era una de esas docenas le provocó un escalofrío en la columna. No. En absoluto. Ella no está de acuerdo con este matrimonio. Gu Rong pasó toda la noche preocupado y no pudo dormir. Al día siguiente, todavía con ojeras, oyó el sonido de gongs y tambores que venían de la puerta. Gu Rong se frotó las sienes y le preguntó a Hinshu con cansancio. Hinshu, ¿qué pasó? Hinshu hizo una reverencia y se fue, regresando poco después. Señora, es la señora Zeng quien ha venido a nuestra puerta con regalos de compromiso. Señora Zeng. Señora Zeng de la mansión del ministro. Sí, la familia del ministro es considerada de alto rango. Su esposa tiene 3 hijos, el mayor está en el ejército, el segundo estudia y el tercero es Zeng Shaolin, quien fue depuesto hace unos días. Una sonrisa fría cruzó el rostro de Gu Rong. El banquete de hace unos días fue originalmente un plan para incriminar a Ye Mingche, y Zeng Shaolin también fue parte de él. Zeng Shaolin suele ser un joven maestro mimado que se dedica a las peleas de gallos y al paseo de aves. ¿Cómo podría encontrar a una mujer que se parece a la difunta emperatriz para incriminar a Ye Mingche? No era la mansión del ministro la que movía los hilos tras bastidores. El accidente de Zeng Shaolin llevaba apenas unos días ocurriendo cuando la familia del ministro llegó con gongs y tambores para proponerle matrimonio. Quería ver qué tramaban realmente. Gu Rong le pidió a Hinshu que guiara a la persona al salón principal. Cuando se arregló y se acercó, la señora Zeng estaba sentada en el vestíbulo, con Zeng Shaolin de pie en silencio con la cabeza gacha junto a ella. Para sorpresa de Gu Rong, Ye Bojian también estaba allí. Un sirviente ayudó a Ye Bojian y la silla en la que se sentó tenía un cojín grueso. Está claro que la lesión aún no ha sanado. Cuando Gu Rong se sentó, Ye Bojian inmediatamente sonrió y dijo, señora, la esposa del ministro ha venido a proponerle matrimonio. Vaya, Gu Rong bebió tranquilamente una taza de agua y miró a la esposa del ministro sentada en el salón inferior. La esposa del ministro, Liu Qinglian, era en realidad su amiga íntima desde su juventud, y siempre habían tenido una muy buena relación. Sin embargo, después de que ella se hizo famosa por algo que arruinó su reputación, gradualmente se distanciaron el uno del otro. Gu Rong entendió la elección de su amiga en ese momento y no la culpó. Pero un día la escuchó charlando con otros y mencionaron a Liu Qinglian en un tono desdeñoso. Ja. ¿Crees que quiero jugar con ella? Si no fuera la hija legítima de la mansión del duque, ni siquiera la miraría. Por ahora, no es más que una mujer de baja condición cuya pureza ha sido profanada por bandidos. ¿Cómo podría ser digna de ser mi hermana? Ella se sintió desconsolada en ese momento. Ella siempre ha tratado a la gente con sinceridad. Liu Qinglian se hizo amigo de ella solo por su estatus, e incluso aprovechó su desgracia para difamar su reputación. Ella no dijo ni una palabra y se dio la vuelta para irse. Desde ese momento ya no tuvo más a esa hermana. Más tarde, ambos se casaron con otras personas y su contacto se hizo aún menos frecuente. A lo largo de los años, ha recibido ocasionalmente invitaciones de la otra parte, pero nunca ha respondido. Gu Rong es una persona que distingue claramente entre el amor y el odio. Ahora que ha descubierto la verdadera naturaleza de la otra persona, no está dispuesta a decirle ni una palabra más. Hoy es la primera vez en todos estos años que, más allá de las ocasiones necesarias, ambos se han sentado bajo el mismo techo. Gu Rong miró a Liu Qinglian con indiferencia.
Me pregunto a qué hijo está organizando el matrimonio la esposa del ministro, y a cuál de mis hijas se refiere. Liu Qinglian tenía una sonrisa amistosa, pero sus manos apretaban fuertemente su pañuelo y el odio brillaba en sus ojos. Estoy aquí en nombre de mi hijo menor para proponerle matrimonio a su hija menor, Ye Jingyue, a quien acaba de encontrar. Gu Rong ignoró las palabras de Liu Qinglian y en su lugar centró su mirada en Ye Bojian. ¿En qué está pensando el marqués? Cuando Ye Bojian escuchó a Gu Rong señalarlo, tembló inconscientemente. Forzó una sonrisa y dijo, la familia del ministro es una familia prominente y adinerada, y el tercer joven maestro también es un joven apuesto. Yuer creció en el campo y no tiene modales. Ahora que la familia del ministro ha venido a proponerle matrimonio, se considera que se está casando con alguien de una clase social superior. Gu Rong se burló fríamente. Muy bien, ella ya había adivinado este resultado. No había expectativas puestas en Ye Bojian. Se giró para mirar a Liu Qinglian, su mirada se posó directa y maliciosamente en Zheng Shaolin. No te asesinaron hace unos días y te dejaron lisiado. ¿Cómo puedes casarte con mi hija? Zheng Shaolin de repente miró hacia arriba, su cuerpo se balanceó y su rostro se puso pálido mientras miraba a Gu Rong con odio. La expresión de Liu Qinglian también cambió drásticamente y luego explicó con una sonrisa forzada. Hermana Gu, esto es un malentendido. Linger fue atacada y herida hace unos días, pero solo fueron heridas superficiales. Lo que dicen es falso. Si Linger estuviera realmente lisiada, podría proponerle matrimonio. ¿Cómo pude hacer algo tan despreciable? Hermana Gu, por favor, no crea los rumores. Ye Bojian también intervino. No crea los rumores, señora. No se preocupe. La esposa del ministro fue una vez su amiga íntima. Yuer seguramente disfrutará de una vida feliz después de casarse con alguien de esa familia. Gu Rong soltó una risa fría. Mi hija fue cambiada al nacer y sufrió durante muchos años. No soporto que se case. Luego miró a Ye Bojian y Liu Qinglian con una media sonrisa. Sin embargo, tengo una hija falsa en mi casa que ha crecido malcriada y consentida, robándole el cariño a mi hija durante tantos años. Tengo sentimientos encontrados de amor y odio hacia ella. ¿Qué te parece? Ya que la familia de tu ministro también busca sinceramente matrimonio, casaré a Qingqing con tu familia. No, tan pronto como Gu Rong terminó de hablar, Ye Bojian se puso de pie emocionado. Tal vez el hecho de ponerse de pie agravó sus heridas, provocando que un destello feroz apareciera en su rostro habitualmente sereno. Lo dijo muy rápido. Qingqing se está acercando al príncipe heredero, por lo que no podemos concertar un matrimonio para ella por el momento. Todos sabían que Ye Qingqing era cercano al príncipe heredero, y este solía enviarle regalos. Todos podían ver su favoritismo hacia él. Para los extraños, Ye Qingqing era la futura candidata a princesa heredera. Capítulo 27. Gu Rong se burló. Mi señor, ni se le ocurra pensar en cosas tan inalcanzables. Si Ye Qingqing fuera mi hija, la hija legítima de la mansión del marqués, tendría el estatus para competir por el puesto de princesa heredera. Pero ahora es solo una usurpadora, una impostora. Y mucho menos princesa heredera, ni siquiera está calificada para ser la concubina del príncipe heredero. Tanto la princesa heredera como las concubinas del príncipe heredero deben tener antecedentes familiares limpios. Ye Qingqing es solo una impostora. Dicho suavemente, esta es la inmundicia de la mansión del marqués. Dicho más seriamente, se desconoce su identidad y origen, pero la trasladaron a la mansión del marqués. ¿Quién sabe qué clase de conspiración desastrosa se esconde detrás de esto? No hay absolutamente ninguna manera de que ella pueda casarse con su Alteza el príncipe heredero. Ye Bojian se puso ansioso. Por lo tanto, deberíamos casar a Yuer y decirles a los demás que Yuer es una hija adoptiva, mientras que Qingqing sigue siendo nuestra hija biológica, para crear oportunidades para Qingqing y el príncipe heredero. Ye Bojian estaba demasiado ansioso por subir la escalera. El príncipe heredero, con quien Ye Qingqing se ha involucrado, es prácticamente un activo para él. Por supuesto que quería cuidar a Ye Qingqing adecuadamente. Golpe. Gu Rong abofeteó fuertemente a Ye Bojian en la cara. Su excelencia es realmente astuto. Para ascender socialmente por alguien de identidad desconocida, está dispuesto a arrojar ciegamente a su propia hija al fuego. Es tan grande, que sospecho que podría haber alguna relación turbia y sórdida entre usted y Ye Qingqing. Ye Bojian fue abofeteado frente a extraños y su rostro se enfureció. Se sorprendió aún más al escuchar las palabras de Gu Rong. Señora, por favor, cuide sus palabras. Qingqing ha sido criada por mí durante tanto tiempo, ¿cómo podría no sentir algo por ella? No puedo ser tan despiadado como usted. Gu Rong le dio otra bofetada. Está despierto el marqués, dama. Ye Bojian estaba realmente furioso. Fue humillado al recibir 2 bofetadas en público por su esposa. Debemos establecer nuestra autoridad hoy. Pero Gu Rong no le dio ninguna oportunidad. Tras abofetearlo, lo pateó y le golpeó la zona herida sin control. Ye Bojian gritó de dolor y su alma aparentemente abandonó su cuerpo. Gu Rong no solo lo pateó una vez. Ella lo pateó repetidamente, haciendo que Ye Bojian comenzara a sudar frío, aullando en el suelo, demasiado débil para siquiera levantarse por el dolor. Marido, ni siquiera puede pronunciar una frase completa.
Gu Rong lo miró con desdén mientras yacía en el suelo, medio muerto y sin siquiera la fuerza para pedir misericordia. Mírate, qué espectáculo tan patético. Ella le dijo a Hinshu, encuentra 2 personas para llevar al marqués de regreso y cuidarlo bien. Hinshu se había acostumbrado al cambio de Gu Rong en los últimos 2 días, por lo que no se sorprendió en absoluto cuando vio a Gu Rong golpear a Ye Bojian. Encontraron a alguien que viniera y se llevara a Ye Bojian. Liu Qinglian y Zheng Shaolin, que estaban a un lado, estaban conmocionados y estupefactos. No dijeron en la capital que Gu Rong era completamente obediente a Ye Bojian en la residencia del marqués. ¿Cómo pudo abofetear a Ye Bojian 2 veces y patearlo en tan poco tiempo? Además, esta ahora demuestra que no toma a Ye Bojian en serio en absoluto. Liu Qinglian habló un tanto vacilante. Hermana Gu, ¿cómo puedes ser tan grosera? Gu Rong se dio la vuelta, miró a Liu Qinglian y de repente una sonrisa apareció en su rostro. Si no hubieras hablado, me habría olvidado de ti. En aquel entonces, te acercaste a mí por mi estatus, y después de que me metí en problemas, fuiste el primero en calumniarme. Ahora incluso traes a tu hijo inútil a mi puerta para proponerme matrimonio, intentando arruinar a mi hija. ¿Cómo puedo dejar que te salgas con la tuya? Mientras Gu Rong hablaba, dio un paso adelante, agarró el cabello de Liu Qinglian y le dio 2 bofetadas en la cara hipócrita. Los golpes hicieron que Liu Qinglian gritara repetidamente. Shaolin, ayúdame. Ayúdame. Aunque Zheng Shaolin no se encontraba bien, no pudo permanecer indiferente al ver que golpeaban a su madre, por lo que subió a detener la pelea. Hinshu, quien lo servía, también lo observaba atentamente. Si se atrevía a dar un paso al frente, los bastones de los sirvientes ya estaban listos. Antes de que los sirvientes pudieran siquiera atacar, una figura alta salió corriendo desde atrás, pateó a Zheng Shaolin al suelo y luego se sentó sobre su estómago, sus puños aterrizaron con fuerza en el rostro de Zheng Shaolin. Zheng Shaolin, bastardo. Ya estás lisiado, pero aún así te atreves a proponerle matrimonio a mi hermana y arruinarle la vida. Te mataré a golpes hoy mismo, sin vergüenza. Ye Mingche había estado albergando resentimiento desde que se enteró de que Zheng Shaolin quería matarlo. Después de que Zheng Shaolin quedó lisiado, Gu Jingchen le advirtió que los asuntos en esa oficina eran de suma importancia y que debía recordar no actuar precipitadamente y discutir cualquier cosa con Gu Jingchen. Luego se obligó a tragarse su ira. He estado quedándome en casa estos últimos días, contemplando y reflexionando sobre mis acciones. Tenía miedo de que si se enojaba, iría directamente a la residencia del ministro y lo golpearía. Zheng Shaolin, por otro lado, se presentó en su puerta antes incluso de tener oportunidad de contactarlo. ¿Qué tan malvado puede ser alguien que ya está arruinado y aún así atreverse a proponerle matrimonio a Ye Jingyue? Ye Mingche finalmente no pudo contenerse más. Arreglemos cuentas nuevas y viejas. Cuando Ye Jingyue y Ye Yuniao llegaron después de enterarse de la situación, vieron a la madre y al hijo del ministro inmovilizados en el suelo y golpeados por Gu Rong y Ye Mingche. Los dos gritaron de dolor, pidiendo misericordia en medio del dolor. Los sirvientes traídos por la familia Zheng intentaron dar un paso adelante, pero como se trataba de la residencia del marqués, fueron superados en número y empujados y alejados. Después de que Gu Rong y Ye Mingche descargaron completamente su ira, Liu Qinglian y Zheng Shaolin yacían en el suelo gimiendo con moretones e hinchazón en sus caras, demasiado débiles para siquiera levantarse. Gu Rong se puso de pie. Al golpear a Ye Bojian y Liu Qinglian, liberó toda la ira acumulada durante años. Los golpeó con demasiada fuerza y ferocidad. Aunque su ropa estaba despeinada y su cabello volaba por todos lados, la sonrisa en su rostro era alegre. Gu Rong se alisó la ropa como si nada hubiera pasado. Sí, ella sigue siendo la digna dueña de la mansión del marqués. Que alguien los tire. Luego le dijo a Ye Mingche, ve a la puerta y grita, expone todos los negocios turbios de la mansión del ministro. Que los demás tengan cuidado con esta despreciable familia. El rostro de Ye Mingche se iluminó de alegría y felizmente fue a hacerlo. Los sirvientes de la mansión arrastraron a los 2 hombres y los echaron fuera. Ya cuando llegó la familia del ministro con los regalos de compromiso y los tambores, la residencia del marqués estaba rodeada de mucha gente. Después de todo, todos tenían curiosidad de si Zheng Shaolin realmente había terminado. Al ver a la despeinada madre y al hijo expulsados de la mansión del ministro, todos se miraron entre sí, sin entender lo que había sucedido. Ye Mingche dio un paso al frente y se dirigió en voz alta a los espectadores. El tercer joven amo de la mansión del ministro fue asesinado en la torre Tianshan hace unos días y se convirtió en eunuco. Hoy, se atreve a venir a mi puerta para pedir la mano de mi hermana en matrimonio, con la intención de arruinarle la vida. Es un descarado. Mi madre se puso furiosa, les dio una paliza y los echó de la mansión. Esto es lo que vieron. Quienes tengan hijas en la familia deben tener cuidado con estos sinvergüenzas hipócritas en la mansión del ministro, no sea que las tiren al fuego. Capítulo 28. La multitud se quedó en silencio durante 2 segundos, luego de repente todos gritaron emocionados. Bien hecho. El tercer joven maestro ya está lisiado, pero aún así viene a proponer matrimonio. No está claramente intentando arruinar la buena chica de otro. ¡Qué mente tan perversa! Para ocultar la impotencia del tercer joven maestro, quieren que esta jovencita se pase la vida ocultándolo. ¡Qué corazón más perverso! Gente como esta merece una paliza. ¿Qué clase de residencia ministerial es esta? Creo que es una guarida de lobos.
Ya está arruinado, pero aún quiere hacerle daño a las chicas de otros. Es peor que un animal. Va, los sirvientes ayudaron a Liu Qinglian y Zheng Shaolin a levantarse. Estaban magullados y maltratados, y los espectadores también los insultaron. Algunos incluso les lanzaron hojas de verduras. Nunca habían sido tan humillados en sus vidas. La noticia del despido de Zheng Shaolin ha estado circulando ampliamente estos últimos días, con rumores y desinformación circulando, dejando a todos confundidos. Cuando la familia del ministro entró en la residencia del marqués con numerosos regalos de compromiso, todos especularon que la familia del ministro tenía la intención de utilizar la boda para disipar los rumores. Si la familia del marqués reconoce este acuerdo matrimonial, los rumores se disiparán. Pero ahora, la señora de la mansión del ministro y el tercer joven maestro han sido golpeados en un estado tan lamentable. Ye Mingche fue aún más lejos y afirmó el hecho de que Zheng Shaolin ya estaba lisiado. Ahora podía prever que la mansión del ministro se convertiría en el mayor hazmerreír de la capital. Una oleada de odio abrumador brotó en el corazón de Liu Qinglian. Está claro que Ye Mingche debería ser el que tiene mala suerte y el que está lisiado. Fue su hijo quien salvó a Ye Mingche del desastre. Ye Mingche no solo no mostró gratitud, sino que también devolvió la bondad con enemistad. Y esa perra de Gu Rong. Han pasado tantos años, y ella sigue actuando con tanta altivez. ¿Cómo se atreve a golpearla hoy? Ella vengará la humillación de hoy 100 veces, 1000 veces. Gu Jingchen pasó toda la noche escribiendo en su estudio. Ye Jingyue tenía razón, el asunto del quinto príncipe realmente no fue completamente destruido. El quinto príncipe realmente cambió el rumbo contra todo pronóstico. La información que envió para investigar reveló que se había descubierto una habitación secreta en la residencia del quinto príncipe, que contenía diversos instrumentos de tortura. Tras examinarlos, se descubrió que estos instrumentos se utilizaban para torturar a mujeres. A juzgar por las manchas de sangre seca que quedaron en la habitación secreta, los cálculos preliminares indican que allí fueron perseguidas al menos 20 mujeres. El quinto príncipe debe estar implicado en la cámara secreta dentro de su residencia. Sin embargo, el emperador envió a una persona altamente calificada para investigar, y la investigación reveló que el culpable no era otro que la consorte del quinto príncipe. La cámara secreta fue construida por la esposa del quinto príncipe porque tenía un fetiche extraño y disfrutaba torturando mujeres para obtener placer al atormentarlas. Además, había un compartimento oculto en la habitación de la esposa del quinto príncipe que contenía una lista detallada y un registro de las mujeres que había abusado hasta la muerte durante los últimos 3 años. Después de la verificación, el cuaderno efectivamente pertenecía a la esposa del quinto príncipe. La razón por la que el quinto príncipe sufrió fue porque el perro amarillo había estado investigando la desaparición de niñas en la ciudad imperial. También se encontró un cuaderno en la residencia de Wang Gou. Era su manual, que registraba el rastro de las mujeres desaparecidas de la capital en los últimos años. El cuaderno indicaba claramente que, en los últimos 6 meses, había seguido el rastro de las mujeres hasta la residencia del quinto príncipe. Sospechó del quinto príncipe desde el principio. Sin embargo, como la otra parte era un príncipe, no se atrevió a actuar precipitadamente, por lo que durante los últimos 6 meses había estado siguiendo en secreto al quinto príncipe. Finalmente se descubrió que el quinto príncipe tenía coartadas precisas para las ocasiones en que las mujeres desaparecieron. Fue una coincidencia 1 o 2 veces, pero después de que sucedió más de 3 veces en 6 meses, finalmente disipó sus sospechas sobre el quinto príncipe. Además, aún conservaba la información en sus notas. Creía en el quinto príncipe y decidió encontrarlo, decirle la verdad y pedirle ayuda. Las notas fueron escritas la misma noche en que el quinto príncipe tuvo su accidente. El quinto príncipe se vio en apuros al quedar impactado por lo que vio en la investigación de Wang Gou. Se enteró de que una niña inocente sufría y acudió a rescatarla. Cuando llevó al perro amarillo a la habitación secreta, efectivamente había una niña atada dentro. Estaba a punto de rescatar a la otra persona cuando de repente ésta gritó, ¡ayuda! Entonces, un maestro espadachín apareció desde las sombras, su esgrima era feroz, matando al perro amarillo en el acto y también destruyendo los ojos del quinto príncipe. La gente que su majestad envió a investigar descubrió que los rastros dejados en la casa en realidad pertenecían a la técnica de la espada secreta celestial. No es de extrañar que incluso el maestro número 13, Wang Gou, fuera asesinado. Por lo tanto, la conclusión final es que la esposa del quinto príncipe tiene una personalidad extrema y oscura y disfruta atormentando a mujeres jóvenes y hermosas. Desafortunadamente, la mujer que secuestró esta vez era la nieta del anciano. El quinto príncipe estaba allí para rescatar a la gente, pero la otra parte pensó que él era el culpable e inmediatamente comenzó a matar al quinto príncipe y al perro amarillo. La secta del misterio celestial es misteriosa y poderosa, con no más de 5 miembros por secta, cada uno de los cuales es un experto de primer nivel, y son tan difíciles de encontrar que no se pueden encontrar. Finalmente, su majestad descargó toda su ira sobre la esposa del quinto príncipe. Inmediatamente le dio a la esposa del quinto príncipe una copa de vino envenenado y ella murió a causa de la ruptura de sus intestinos. Sin embargo, dado que este asunto involucraba al quinto príncipe y a la familia real, solo podía resolverse discretamente. Unos días después, se anunció que la esposa del quinto príncipe había muerto repentinamente por enfermedad. Gu Jingchen quedó convencido por el resultado.
Gu Jingchen estaba seguro de que desde el momento en que sacó a Ye Jingyue de la habitación secreta hasta que se expuso el asunto del quinto príncipe, el quinto príncipe no tuvo tiempo de conspirar con la esposa del quinto príncipe para fabricar una historia. Esto solo demuestra que el quinto príncipe tiene visión de futuro e incluso ha pensado en una salida si se descubre este asunto. El quinto príncipe es demasiado astuto. Gu Jingchen escribió lenta y deliberadamente con su pluma y, después de un largo rato, finalmente dejó la pluma. Su papel Xuan estaba cubierto con un solo carácter. Neto. Su caligrafía es vigorosa y poderosa, como un dragón nadando. Cada trazo parece liberarse de las limitaciones del papel y brotar de la superficie. De repente, Zhou Wei vino a buscarlo. Jingchen, ve a la residencia del marqués inmediatamente. ¿Qué ocurre? Zhou Wei, hoy, la mansión del ministro fue a la mansión del marqués con gran fanfarria para proponerle matrimonio. Escuché que era en nombre de Zheng Shaolin. Zhou Wei era subordinado de Gu Jingchen y quien se encargó de las consecuencias del intento de asesinato ese día. Sabía exactamente la gravedad de las heridas de Zheng Shaolin. Zheng Shaolin ha perdido sus características masculinas, entonces ¿cómo puede casarse? Esto no le hace daño a esa chica. Los regalos de compromiso fueron entregados en la residencia del marqués con gran fanfarria, acompañados de gongs y tambores. Las hijas de la mansión del marqués son todas hijas de la tía de Gu Jingchen. La expresión de Gu Jingchen cambió y se apresuró a ir a la residencia del marqués. Adivinó aproximadamente con quién quería casarse la familia del ministro. Tan pronto como llegó a la residencia del marqués, vio a los sirvientes echar a Liu Qinglian y a su hijo, con las caras magulladas e hinchadas. Y las cosas que dijo Ye Mingche. Liu Qinglian y su hijo huyeron en pánico. Gu Jingchen dio un paso adelante y le preguntó a Ye Mingche, ¿qué pasó? Ye Mingche se burló. Zheng Shaolin se atrevió a proponerle matrimonio a Yuer. Ya ni siquiera es un hombre. No es un completo cabrón. Mi madre y yo estábamos tan furiosas que les dimos una paliza. Gu Jingchen exhaló un suspiro de alivio y le dio una palmadita en el hombro a Ye Mingche. Bien por ti. Tu prima Yuer es tu propia hermana, así que debes protegerla. Capítulo 29. Por supuesto que soy un buen hermano mayor. Ye Mingche estaba muy orgulloso. Le daré una paliza cada vez que lo vea de ahora en adelante. Gu Jingchen sonrió suavemente y las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Ve a ver a tu tía. Está bien, primo, entra rápido. En el vestíbulo, Gu Rong tomó la mano de Ye Jingyue y la tranquilizó gentilmente. Luna, no te preocupes, madre nunca aceptará que te cases con ese cabrón de Zheng Shaolin. Ye Jingyue respondió obedientemente, creo en madre. Mi mamá es genial. Se acercó y me dio un par de bofetadas, como la hija de un duque. Así debe ser, ¿no? Un poco de locura, despreocupación, ser uno mismo, hacer lo que uno quiere, ¿no es genial? Las manos de Gu Rong comenzaron a temblar levemente. Érase una vez, ella también era una joven despreocupada y desenfrenada, que hacía caso omiso de las convenciones y la etiqueta mundanas, y vivía la vida de una joven disoluta de la mansión del duque. Pero cuando se convirtió en una joven protegida y sujeta a reglas y regulaciones. En todos estos años en la residencia del marqués, ni un solo día ha transcurrido sin problemas para ella. La reputación de la mansión del duque, el honor de la familia del marqués, sus experiencias pasadas y el futuro de su hijo. Cada punto se sentía como una montaña que la presionaba y le dificultaba respirar. Ella tuvo que reprimirse para complacer a los demás. Hoy le gané a Liu Qinglian y debo decir que ella se siente muy relajada en este momento. Se siente incluso mejor que tomar una pastilla mágica. Con cariño en sus ojos, Gu Rong dijo suavemente, Yuer, haz lo que quieras en el futuro. Siempre te apoyaré. No tienes que seguir las reglas de esta mansión, mientras seas feliz. Ye Yunyao añadió suavemente desde un lado. Lo que tu madre quiere decir es que en el futuro podrás casarte con quien quieras. Un sonrojo cruzó por el rostro de Ye Jingyue. Gracias, madre. Por supuesto que quiero casarme con mi prima, jeje. Después de todo, a ella le encanta leer novelas, y el protagonista masculino es su máximo sueño. Además, Gu Jingchen, el protagonista masculino, no es el protagonista de una historia de amor trágica, ni se parece al personaje de Fate, Stay Night. Ahora mismo, Gu Jingchen es prácticamente el amante soñado. De todos modos, tendrá que fantasear con ello en su mente. Sigue fantaseando. Soñar despierto no es ilegal. La sonrisa de Gu Rong se congeló. En particular, vio fugazmente a Ye Mingche guiando a Gu Jingchen. Mi estado de ánimo, que había empezado a mejorar, de repente se volvió inestable otra vez. Gu Jingchen escuchó los pensamientos de Ye Jingyue tan pronto como entró, y al ver la mirada de muerte de su tía, se sintió verdaderamente impotente. Sintió que Ye Jingyue estaba locamente enamorada de él. Juro en silencio que me casaré con él 1000 veces al día. Está bajo mucha presión. Ye Yunyao y Ye Mingche también se enteraron de la idea de Ye Jingyue de casarse con Gu Jingchen. Ambos lo apoyan. Después de todo, Gu Jingchen es excepcionalmente guapo y posee un gran talento y perspicacia estratégica. Además, ambas familias están emparentadas. Si Ye Jingyue se casara con Gu Jingchen, sin duda sería una buena pareja. Cuando Ye Jingyue vio a Gu Jingchen, sus ojos instantáneamente se iluminaron de alegría. Primo, estás aquí. Gu Jingchen dio un paso adelante y se inclinó ante Gu Rong.
Tía, mi padre se enteró de que la familia del ministro vino a la residencia del marqués para proponerle matrimonio, y me ordenó que fuera a verlo. Además, Zheng Shaolin está lisiado y no puede casarse. No importa con qué hermana se case, tía, no debes aceptar. Gu Rong agitó la mano con desdén. Entiendo. Vuelve y dile a mi hermano que no estoy de acuerdo con este matrimonio. Vuelve ahora mismo. Echó a la gente 2 veces en una sola frase. Esto demuestra lo mucho que le desagradaba a Gu Jingchen. Gu Jingchen sonrió suavemente. Bien, volveré a contárselo a mi padre. Pero ¿por qué la mansión del ministro le propuso matrimonio de repente a la hermana Yuer? Probablemente no sepan mucho sobre su regreso, ¿verdad? Además, con Ye Yuniao, Ye Jingyue y Ye Qingqing en esta casa, Ye Jingyue es probablemente la menos merecedora de una propuesta de matrimonio. Gu Rong se burló fríamente al escuchar esto. Este matrimonio fue idea del marqués. Silencio. Todos guardaron silencio. Ja. Qué padre tan canalla. Siempre tan descarado. Quiere que me meta en Zheng Shaolin para que cargue con la culpa. Es tan feo, pero tiene un sueño tan bonito. Está bien, le daré una lección a Zheng Shaolin esta noche y escalaré el conflicto entre ustedes dos. Gu Jingchen comprendió. Tía, papá todavía está esperando mis noticias. Regresaré primero. También le informaré a papá sobre este asunto. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Ye Jingyue le enseñaría una lección a Zheng Shaolin. Decidió venir a comprobarlo esta noche. Ye Minche, un niño curioso, también sentía curiosidad y decidió vigilar la casa de Ye Jingyue esa noche para ver qué estaba pasando. Sintió que su hermana menor era muy capaz. Tengo muchísima curiosidad. Gu Rong saludó a Gu Jingchen. Vamos. Si escuchas con atención, podrás percibir un indicio de impaciencia. Gu Jingchen asintió a sus hermanos menores y se giró para irse. Ye Jingyue lo persiguió rápidamente después de verlo irse. Primo, espérame. Gu Rong gritó desde atrás. Yuer, regresa. Ye Jingyue ya había perseguido la figura de Gu Jingchen que se alejaba. Gu Rong estaba tan enojada que sentía una opresión en el pecho. No puedo seguirle el ritmo a mi hija que está tan ansiosa por casarse. Ye Jingyue lo persiguió hasta la puerta. Primo, más despacio. Espérame. Gu Jingchen no se atrevió a detenerse. Quería demostrarle a su tía su determinación. Él realmente no tiene ningún sentimiento por su primo. Tenía piernas largas y rápidas y caminaba tan rápido como si hubiera sido golpeado por un torbellino, pero Ye Jingyue aún agarró su ropa cuando llegó a la puerta. Primo, ¿por qué me ignoras? Ella corrió muy rápido, ligeramente sin aliento, su rostro enrojecido, sus ojos brillantes mientras miraba a Gu Jingchen, como si él fuera el único en sus ojos. Primo, estaba pensando en algo y no te oí llamarme. Me llamaste para algo. Ye Jingyue asintió felizmente. Escuché que hay una competencia de tiro con arco dentro de unos días y tengo muchas ganas de ir. ¿Puede mi primo llevarme? Necesito encontrar una manera de salvar a Zhou Wei, y espero que Lin Shishi pueda encontrar un buen hogar. Gu Jingchen escuchó sus pensamientos internos, él también quería que ella se fuera. ¿Pero qué pasa con mi tía? Primo, deberías hablar de esto con tu tía. Si está de acuerdo, te llevaré. Lo que se dio a entender fue que su tía no estaba de acuerdo y que no podía llevársela con él. Gu Jingchen se fue tan pronto como terminó de hablar, sin dejar rastro. Ye Jingyue corrió rápidamente hacia atrás y tiró de la manga de Gu Rong, actuando coquetamente. Mamá, quiero que mi primo me lleve a ver la competencia de tiro con arco. Dijo que tienes que darle tu permiso. Mamá, quiero ir. Tengo muchas ganas de ir. No tienes permitido ir. Gu Rong se negó sin siquiera pensarlo. Prohíba estrictamente que Ye Jingyue tenga cualquier contacto con Gu Jingchen. Ye Jingyue hizo pucheros y su rostro decayó. Está bien, uy. Mamá no me deja ir. Tengo muchas ganas de ir, pero también quiero ser una buena chica. Si mamá no me deja ir, no iré. Me esconderé bajo las sábanas y lloraré toda la noche. Uy, Gu Rong. Ye Yuniao. Ye Minche. Gu Rong sintió una mezcla de emociones. Ye Yuniao y Ye Minche estaban desconsolados, especialmente Ye Minche, quien rápidamente dijo, Madre, la competencia de tiro con arco se realiza solo una vez cada 3 años. Mi hermana acaba de regresar y puede que aún no la haya visto. Si no viene este año, tendremos que esperar otros 3 años. Capítulo 30. Ye Yuniao intervino desde un costado. Mamá, deja ir a mi hermana si quiere. Además, mi primo está allí, seguro que la protegerá. Gu Rong es verdaderamente una persona complicada. Fue precisamente porque Gu Jingchen estaba allí que ella no quería que Ye Jingyue fuera. Ella ya estaba completamente enamorada de Gu Jingchen. Si continuaba teniendo contacto con él, eventualmente perdería tanto su corazón como su cuerpo. Además, hay un hecho que debe admitir. Cuanto más conoce a Gu Jingchen, más devota se vuelve hacia él, ya sea por su apariencia, comportamiento, antecedentes familiares o carácter. Ye Jingyue jugueteó con su pañuelo, su corazón se llenó de tristeza. Parece que una noche de llanto no será suficiente. Tendré que llorar 3 noches. Uf, tengo muchas ganas de llorar. Los labios de Gu Rong se crisparon mientras imaginaba a su hija escondida bajo las sábanas y llorando durante 3 días seguidos. Al final, no pudo endurecer su corazón. Si Yuer quiere irse, entonces déjala ir. Luego señaló a Ye Minche, ven tú también.
Aunque tu hermana y tu prima son parientes, todavía hay una diferencia entre hombres y mujeres, así que ten cuidado cuando vengas. La razón principal fue que Ye Mingche actuara como tercera rueda. Tan pronto como Gu Rong terminó de hablar, Ye Jingyue saltó del taburete, abrazó el cuello de Gu Rong y le dio un gran beso en la mejilla. Gracias, mamá. Te quiero muchísimo. Voy a empacar mis cosas ahora. Después de decir eso, ella se alejó saltando. Ye Mingche estaba un poco estupefacto, pero aún así lo siguió. Oye, espérame, te diré qué empacar. Mientras tanto, Gu Rong tocó la mejilla que Ye Jingyue había besado y su corazón se ablandó. Que mi propio hijo me bese es una experiencia que no he tenido en muchos años. Ye Yuniao se tapó la boca y rió entre dientes. Madre, parece que lo estás disfrutando. ¿Qué tal si te doy un beso también? Tonterías, la regañó Gu Rong con ligereza, pero su rostro estaba lleno de sonrisas y no había reproche en su tono. Tu hermana creció en la calle y es un poco salvaje. No seas como ella. Ye Yuniao sonrió impotente. No puede emular a Ye Jingyue. Incluso si ella atrapara a Gu Rong y lo besara, su educación le impediría hacer algo tan escandaloso. Aunque ella realmente amaba a Gu Rong. Ella se sintió satisfecha con solo ver a Ye Jingyue besar a Gu Rong, entonces cuánto más satisfecha se habrá sentido Gu Rong. Ye Yuniao sonrió y dijo, madre, Yue es tan pura. Tendrás que acostumbrarte. La sonrisa de Gu Rong se hizo aún más amplia. Esa chica no tiene modales, necesita aprender más sobre modales en el futuro. El tono de Gu Rong estaba lleno de satisfacción. Ye Yuniao dijo de repente, madre, ¿por qué siento que tu actitud hacia mi primo es extraña? Parece que no quieres que Yue tenga mucho contacto con él. La satisfacción en el rostro de Gu Rong se congeló instantáneamente. Su rostro estaba lleno de preocupación. Tu primo es guapo y extraordinario. Yue es inocente y despreocupada. Me temo que si pasa demasiado tiempo con tu primo, se enamorará perdidamente de él. Aunque ya estoy profundamente enamorado. Ye Yuniao estaba algo desconcertado. No es bueno. Si el destino de Yue está con su prima, mi madre debería estar aún más tranquila. Qué bueno. Dijo Gu Rong con tristeza. A tu prima le gusta la señorita Lin, y en nuestra familia Gu no tenemos costumbre de tener concubinas. Yo tampoco dejaré que Yue se convierta en concubina. ¿Te parece bien que a Yue le guste tu prima? Ye Yuniao se sorprendió. Comprendió instantáneamente el dolor de Gu Rong. A Gu Jingchen le gusta Lin Shishi, por lo que definitivamente no le agradará Ye Jingyue. El gusto que le tiene Ye Jingyue solo aumenta sus problemas. Incluso podría afectar mi relación con mi prima. Gu Rong le dijo a Ye Yuniao, últimamente te sientes aburrido en casa, así que deberías venir también. Asegúrate de que Yue y tu prima mantengan las distancias y no dejes que se enamore de él, o solo le causarás más problemas. Ye Yuniao asintió. Bien, Ye Mingche se acuclilló frente a la puerta de Ye Jingyue, aferrado a una almohada. No notó la fragancia de flores que le llegaba a la nariz, y entonces su conciencia se nubló. Antes de perder el conocimiento, escuchó los pensamientos de Ye Jingyue. ¿Por qué está el tercer hermano agazapado frente a mi puerta? No está interrumpiendo mis asuntos. Bueno, lo drogaré. Ye Mingche rugió para sus adentros. No lo drogues. Solo quiere estar con ella. Por favor, ten piedad. Es tu propio hermano. Por más que luchaba y se resistía, sus párpados cada vez más pesados y su expresión cada vez más etérea le decían que no había esperanza. Después de perder completamente el conocimiento, Ye Jingyue abrió la puerta silenciosamente y, en un instante, ya había saltado al techo. Con otro salto ya había saltado 100 metros. La figura fantasmal y ágil voló rápidamente hacia la residencia del ministro. Gu Jingchen la observó salir desde la distancia y se sorprendió cuando vio su elegante figura. Si no fuera por el hecho de que escuchó los pensamientos de Ye Jingyue y sabía que ella iría a la mansión del ministro esa noche para darle una lección a Zheng Shaolin, habría estado esperando aquí hace mucho tiempo. Él nunca la encontraría. Sus habilidades en artes marciales eran incluso mejores de lo que había imaginado. Vienen sin dejar rastro y se van sin dejar rastro. Gu Jingchen todavía no podía ver a través de sus conexiones. Esta prima mía es otra cosa. Ye Jingyue entró en la residencia del ministro sin que nadie se diera cuenta y, por supuesto, no tenía idea de que un maestro la estaba siguiendo. Ella entró en la residencia del ministro y encontró precisamente la habitación de Zheng Shaolin. Él ya estaba descansando en la cama. Ye Jingyue le roció un polvo medicinal, lo que lo sumió en un profundo sueño. Luego lo envolvió en una manta y lo sacó de la residencia del ministro. Gu Jingchen lo siguió. Tenía genuina curiosidad por saber qué le haría Ye Jingyue a Zheng Shaolin. Entonces la vio claramente cometer el crimen. Ella desnudó a Zheng Shaolin y lo colgó en la muralla de la ciudad. Ella es demasiado despiadada. Ye Jingyue aterrizó, aplaudió y miró a Zheng Shaolin colgado allí con satisfacción. Su obra maestra. Bastardo descarado. Haré que toda la ciudad te vea sin tu hombría, a ver si te atreves a hacerle daño a otras chicas otra vez. Ye Jingyue colocó a Zheng Shaolin de manera que quedara de cara a la larga calle de la ciudad imperial, exponiendo así por completo una de sus partes privadas. La herida del último intento de asesinato fue cortada. Si la gente de la ciudad viera esto supone verdaderamente una pérdida total de prestigio y de sustancia.
Gu Jingchen observó desde la distancia, completamente sorprendido por las acciones de Ye Jingyue. ¿Cómo pudo una chica como ella tener una idea tan perversa y extraña? Lo fundamental es que, a pesar de su extraordinario talento, él todavía quería aplaudirla y vitorearla. Se sintió como si Ye Jingyue lo hubiera asimilado. Después de terminar todo, Ye Jingyue regresó tranquilamente a su residencia, contenta de ver a Zheng Shaolin hacer el ridículo mañana. Gu Jingchen la vio irse. Él no regresó con ella a la residencia del marqués. No necesitaba preocuparse por sus habilidades. Gu Jingchen miró fijamente a Zheng Shaolin, quien colgaba desnudo de la muralla de la ciudad. Su idea era buena, pero los patrulleros pronto lo descubrirían, y Zheng Shaolin solo sería visto por unas pocas personas antes de ser abatido. Es inofensivo. Sintió que el arduo trabajo de Ye Jingyue no debía desperdiciarse. Hay una manera. Capítulo 31. Así, a primera hora de la mañana, cuando estaba amaneciendo, la ciudad imperial se llenó de repente del sonido ensordecedor de gongs y tambores. Los ladrones han provocado el incendio. Todos, levántense y atrapen al ladrón. Todos, levántense y apaguen el fuego. Fuego. Al oír que había un incendio y ladrones, todos los que estaban en sus camas saltaron de golpe. Algunos agarraron palos, otros palas, otros escobas y otros cubos de agua. Había un fuego abrasador en la puerta de la ciudad. Todos tomaron sus armas y corrieron hacia la puerta de la ciudad. Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, descubrieron que era un carruaje tirado por caballos el que estaba en llamas. El incendio fue muy grande. La gente ya estaba levantada y tenía herramientas en la mano, por lo que la multitud comenzó a trabajar intensamente para apagar el fuego y verter agua. La gente iba y venía y después de más de media hora, el fuego finalmente se extinguió. Mucha gente estaba tan cansada que se sentó en el suelo. Han atrapado al ladrón. No sé, estábamos demasiado ocupados apagando el incendio. Cuando salí, la casa no había cambiado. Debieron haber descubierto a los ladrones antes de que pudieran robar nada. Después de una prueba tan larga, ya amanecía por completo. Todos se sentaron en los bancos de piedra junto a la puerta a descansar, charlando nerviosamente. De repente, las pupilas de alguien se agrandaron mientras señalaba la muralla de la ciudad. ¿Qué es eso? Alguien miró en la dirección que señalaba el dedo. Parece una persona. Ah, una mujer que vino a ayudar a repartir agua lo miró, gritó y luego inmediatamente se cubrió los ojos. Algunas mujeres lo miraron y rápidamente apartaron la mirada, corriendo de nuevo hacia la casa. Después la gente que se acercó vino a preguntar. ¿Qué ocurre? Hay una persona desnuda colgada en la muralla de la ciudad. ¿Qué? Un ladrón. Las mujeres no se atreven a mirar a los hombres desnudos, pero a los hombres les encanta ver el espectáculo. Todos estaban ansiosos por verlo más de cerca. Al principio todos pensaron que se trataba de un ladrón al que habían colgado. Pero cuanto más lo miraba, más extraño parecía ser algo. Este parece ser el tercer joven amo de la mansión del ministro. Yo también lo creo. Al escuchar que este era el tercer joven maestro de la mansión del ministro, todos no pudieron evitar pensar en los rumores sobre su lesión en cierta parte de su cuerpo, por lo que los ojos de todos estaban fijos en esa parte de su cuerpo. Entonces exclamaciones de asombro resonaron a través de la puerta de la ciudad. Algunas personas no pudieron evitar reír a carcajadas. Así que el tercer joven maestro realmente está arruinado. Lo he visto con mis propios ojos. Antes creía que era solo un rumor, y no sé si es cierto o no. Entonces esto es lo que pasa cuando esa cosa se corta. Una visión verdaderamente horrible. El tercer hijo de la mansión del ministro era fácil de reconocer, sobre todo porque le faltaba una parte del cuerpo, lo que facilitaba su visión. La persona desnuda colgada en la muralla frente a él era, sin duda, Zheng Shaolin, el tercer hijo de la mansión del ministro. La conmoción en la puerta de la ciudad era demasiado grande. Cada vez se congregaron más personas y ciudadanos comunes, y algunos incluso fueron en secreto a informar al Ministerio de Ritos. Lo primero que hicieron los funcionarios del Ministerio de Personal fue revisar la habitación de Zheng Shaolin. Se quedaron atónitos al descubrir que ni siquiera estaba en su habitación, ni siquiera con sus mantas. Cuando la gente del Ministerio de Ritos llegó a la puerta de la ciudad, encontraron que la puerta ya estaba rodeada por una gran multitud de personas. Todos estiraron el cuello para mirar a la persona colgada en la muralla de la ciudad. Algunos sintieron curiosidad, otros se rieron y otros vieron el espectáculo. El ministro Zheng reconoció a su propio hijo colgado en la muralla de la ciudad de un vistazo. Su rostro palideció y tembló por completo. Rápidamente llamó a los sirvientes que estaban a su alrededor. ¿Qué hacen ahí parados? Dense prisa y bajen al tercer joven maestro. Liu Qinglian se tambaleó y vio a su hijo colgado en la muralla de la ciudad. No pudo soportar la impresión y gritó antes de desmayarse. El ministerio de personal ya estaba sumido en el caos debido a la guerra, y ahora es aún más caótico. Los sirvientes de la mansión del ministro hicieron todo lo posible para bajar a Zheng Shaolin de la muralla de la ciudad. Luego, lo envolvieron en una manta y lo llevaron de vuelta entre la multitud. Dentro de la residencia del ministro. Quebrar. Este era el quinto juego de tazas de té que el ministro Zheng destrozaba. Su rostro estaba contraído por la ira y temblaba de ira. Hoy, la puerta de la ciudad fue completamente rodeada, y casi todos en la ciudad vieron la verdad sobre Zheng Shaolin. Para un hombre, ver su hombría destruida es bastante vergonzoso. Este asunto es originalmente privado.
Mientras no haya pruebas ni otros lo hayan presenciado directamente, aunque los rumores se propaguen como la pólvora, con el tiempo, Zheng Shaolin encontrará una esposa de familia humilde y, mediante maniobras, quedará embarazada. En ese momento, la verdad sobre la degradación de Zheng Shaolin será una mezcla de realidad y ficción. Incluso si alguien sabe la verdad, ¿qué pasa? Incluso si la gente chismea a tus espaldas, habrás salvado las apariencias. Pero ahora, Zheng Shaolin cuelga desnudo de la muralla, ante la mirada de toda la ciudad. Todos pueden ver sus partes lisiadas, y ya no hay forma de ocultarlas. Esto es increíblemente vergonzoso. El tipo que no se puede arreglar. Después de haber servido como funcionario durante más de 20 años, ¿cómo podrá el ministro Zheng mantener su integridad frente a sus colegas en el futuro? Mi señor, debes defender a Shaolin. Después de que Liu Qinglian recuperó la conciencia, se tambaleó y las lágrimas y los mocos corrieron por su rostro. El ministro Zheng ya estaba irritable, y ver el rostro lloroso de Liu Qinglian solo lo hizo más irritable. Él apartó su mano. Mira qué buen hijo has criado. Me has dejado en ridículo. Mi señor, Shaolin ha sido incriminado. Alguien intenta hacerle daño. Es Gurong, debe ser esa zorra de Gurong. Colgó a Shaolin en la muralla de la ciudad para convertirlo en el hazmerreír y vengarse de nosotros. El ministro Zheng montó en cólera y dijo con furia, dices que es ella. Entonces es ella. ¿Tienes alguna prueba? En realidad sospechaba que Gurong estaba involucrado en el asunto. Fue la mansión del duque la que realmente tomó acción. Familia materna de Gurong. Pero no tenían pruebas. No puede simplemente hacer acusaciones sin fundamento, ¿verdad? Los ojos de Liu Qinglian se enrojecieron. ¿Quién más podría ser sino ella? Me da igual, no dejaré que se salga con la suya. No voy a tragarme esta amarga píldora sola. Ahora, toda la residencia del ministro se ha convertido en un hazmerreír. Los rencores nuevos y viejos se intensificaron juntos. El ministro Zheng también era un hombre rencoroso. Este incidente le hizo perder prestigio y le dejó resentido. Independientemente de si Gurong lo hizo o no, él lo responsabilizará. Necesitaba una salida para su ira. Reflexionó un momento y dijo, Gurong logró golpear a Ye Bojian frente a ti, lo que demuestra que valora mucho a su hija recién descubierta. Mientras nos casemos con ella, podemos atormentarla como queramos. Liu Qinglian, si Gurong no está de acuerdo, ¿cómo puedo casarme con él? Cuando Liu Qinglian estaba en la residencia del marqués, vio a Ye Jingyue y, por alguna razón, se sintió muy incómoda y le desagradaba. Ye Jingyue es alguien que realmente le desagrada. Ella también quería casarse con Ye Jingyue y atormentarla, pero Gurong no estaba de acuerdo. ¿Qué podía hacer? El ministro Zheng se burló. Desde la antigüedad, los matrimonios siempre han sido concertados por padres y casamenteros. Siempre que Ye Bojian esté de acuerdo, no hay problema. Los ojos de Liu Qinglian se iluminaron. ¿Qué quiere decir el maestro? El ministro Zheng hizo un gesto con la mano. Adelante, hazlo. Ye Bojian no puede estar en desacuerdo. Capítulo 32. En el desayuno, el grupo de personas en la mesa, Ye Jingyue, Ye Yuniao, Ye Mingche y Gurong, enterraron tácitamente sus cabezas en su comida. No hables mientras duermes o comes. A Zheng Shaolin lo desnudaron y lo colgaron en la muralla de la ciudad, exponiendo sus partes privadas a todos. El hecho de que una de sus partes hubiera desaparecido por completo causó sensación en toda la ciudad. Ahora, en todas partes de la capital, la gente está discutiendo este asunto. La residencia del marqués naturalmente también recibió la noticia. Todos sospechaban que Ye Jingyue era el responsable, pero nadie lo demostró en su cara. Solo Ye Mingche miró a Ye Jingyue con ojos resentidos. Estoy tan enojado. Estaba enojado porque ella lo drogó, pero no vio la escena en la que Ye Jingyue desnudó a Zheng Shaolin y lo colgó en la muralla de la ciudad. Este fue su arrepentimiento de toda la vida. Ye Jingyue comió su comida en silencio. ¿Por qué se siente tan extraño el ambiente en el desayuno? Zheng Shaolin está desnudo y colgado en la muralla de la ciudad, no están todos contentos. Hice algo mal otra vez. Estoy entrando en pánico. Los demás permanecieron inexpresivos, pero sus dudas quedaron resueltas. Definitivamente fue Ye Jingyue quien lo hizo. Tos, tos. Ye Mingche tosió 2 veces y miró a Gurong. Madre, ¿has oído hablar de Zheng Shaolin? No. Las cejas de Gurong permanecieron sin cambios. Me enteré. Tiene muy mala suerte, pero se lo merece. Desnudaron a Zheng Shaolin y lo colgaron en la muralla de la ciudad. Este tema era tabú para las mujeres solteras, así que ni Ye Jingyue ni Ye Yuniao dijeron una palabra. No haré comentarios sobre este asunto. En ese momento Hinshu entró llevando una caja en la mano. Señora, el nuevo mayordomo dijo que esto fue enviado por alguien de la residencia del ministro. El rostro de Gurong se oscureció. Tíralo. Hinshu se preparó obedientemente para ser expulsado. Ye Mingche estaba muy interesado y dio un paso adelante para detener a Hinshu. Déjame ver qué es. Si es una disculpa amable, ¿por qué no aceptarla? Donarla para ayudar a otros sería una buena idea. Esto puede considerarse como hacer buenas obras para la familia Zheng. Pero cuando Ye Mingche, que no pudo resistirse a abrirlo, vio lo que había dentro, instantáneamente se puso furioso. Hijos de puta. A esos bastardos de apellido Zheng los voy a matar. El temperamento de Ye Mingche se encendió instantáneamente, arrojó la caja y se preparó para salir corriendo.
Ye Yunyao reaccionó rápidamente y lo agarró. ¿Qué pasó? La caja cayó al suelo y su contenido se desplomó, un certificado de matrimonio con los nombres de Ye Jingyue y Zheng Shaolin. Y lo más importante, también lleva el sello de Ye Bojian. Esta vez, Gu Rong también estaba furioso. Agarró un taburete y corrió a la habitación de Ye Bojian. Parece que no aprendió la lección después de patearlo ayer. No sé si es porque se sintió bien después de actuar ayer, pero ahora quiere golpear a Ye Bojian a la menor provocación. Dales una buena paliza. Ye Jingyue y Hinshu rápidamente alejaron al agitado Gu Rong, y luego vieron el certificado de matrimonio en el suelo. Ye Jingyue levantó una ceja. Ah, incluso hicieron un certificado de matrimonio. Incluso tiene el sello del padre canalla, así que es algún tipo de acuerdo parental. Ja. Me casaré contigo entonces. ¿Quién le teme a quién? Si no pongo patas arriba la mansión del ministro después de casarme, no seré miembro de la familia Ye. Ye Jingyue habló suavemente. Madre, acepto este matrimonio. No estoy de acuerdo. Gu Rong la interrumpió de inmediato. Luego, sujetándole la mano con firmeza, dijo, Yue, no aceptaré en absoluto este matrimonio, ni siquiera con el sello de tu padre. Y no digas nada que no quiera oír, o te renegaré. Ye Mingche y Ye Yunyao asintieron. No puedo casarme con él. De ninguna manera. Poner la mansión del ministro patas arriba es fácil. Ye Jingyue no necesita casarse para entrar en ella. Ye Jingyue no necesita hacer tal sacrificio. Ye Jingyue inmediatamente cerró la boca. Suspiro. Mi madre me quiere tanto que definitivamente no me dejará casarme con alguien de la familia. Es inútil intentar causar problemas en la casa del ministro. Ese cabrón de padre es repugnante por esta artimaña. Debería convencer a mi madre de que haga lo mismo y case a Ye Qingqing para fastidiarlo. No sé si mi madre estaría de acuerdo. Los ojos de Gu Rong se iluminaron. Ella estuvo totalmente de acuerdo. Ye Bojian disgustaba a su hija, por lo que ella correspondió disgustando a la hija de Ye Bojian. No permitiremos bajo ningún concepto que Ye Bojian se salga con la suya. Ye Mingche y Ye Yunyao estuvieron de acuerdo con los sentimientos de Ye Jingyue, y Ye Yunyao decidió hacerle la sugerencia a Gu Rong cuando no había nadie cerca. Ye Mingche, por otro lado, es directo y franco. Madre, papá se ha pasado. Deberíamos tomar represalias. ¿Acaso no le importa Ye Qingqing? Deberías usar el mismo método para casarla, así papá entenderá por lo que estás pasando. Ye Yunyao nunca esperó que Ye Mingche le hubiera hablado tan profundamente. Mamá, estoy de acuerdo. Ye Jingyue miró a Ye Mingche con ojos brillantes y chispeantes. Wow, mi tercer hermano tiene una mente muy aguda. Incluso se le ocurrió una idea tan genial. Bien hecho. De ahora en adelante, si alguien se atreve a llamarte cerebro de cerdo, seré el primero en discrepar. Cerebro de cerdo Ye Mingche. No hay absolutamente ninguna necesidad de eso. Gu Rong dio una sonrisa fría y burlona. Sí, las acciones de tu padre son tan desvergonzadas que tenemos que tomar represalias de la misma manera. Entonces, Gu Rong llevó el certificado de matrimonio de Ye Qingqing a Ye Bojian. Sin decir palabra, se lo arrojó. Ye Bojian pensó que era otra cosa. Cuando vio el contenido anterior, sus ojos se abrieron en shock. Señora, se ha vuelto loca. De verdad casó a Qingqing con el carnicero del este de la ciudad. Ye Bojian estaba genuinamente emocionado. Ni siquiera le importaron sus heridas. El certificado de matrimonio muestra que Ye Qingqing está comprometida con el carnicero del este de la ciudad, lo cual es simplemente escandaloso. Ye Qingqing está destinada a convertirse en la princesa heredera. No podía aceptar que la casaran con un carnicero. Ignorando la agitación de Ye Bojian, Gu Rong dijo con frialdad, ella nunca fue mi hija. Ya la he tratado bien, mimándola en la mansión todos estos años. Ahora, al casarla con el carnicero, estoy cumpliendo nuestro vínculo madre-hija y encontrándole un esposo adecuado. ¿Dónde es apropiado? Eso es un carnicero. La voz de Ye Bojian ya estaba ronca y agotada. No puedo creer que Gu Rong pudiera hacer algo tan cruel. No estoy de acuerdo con este matrimonio. Gu Rong resopló fríamente. De nombre, soy su madre. El matrimonio es un acontecimiento importante en la vida, y se trata del consentimiento paterno y la palabra del casamentero. Con quien yo quiera que se case, debe casarse. Señor Marqués, debería concentrarse en recuperarse de sus heridas. La boda es en 3 días, y entonces estarán tomando el té. Ye Bojian tiró de la manga de Gu Rong. Un sudor frío le perlaba la frente y su voz era urgente. Señora, no puede. Qingqing está destinada a ser la princesa heredera, no puede casarse con cualquiera. No sea tan tonta. Gu Rong lo abofeteó, hablándole con dureza y severidad. ¿Soy yo el tonto, o eres tú, señor Marqués? Puedes casar a Yue con ese lisiado de Zheng Shaolin, así que ¿por qué no puedo casar a Ye Qingqing con un carnicero? Degradas a Yue para enaltecer a Ye Qingqing, y yo me aseguraré de que no te salgas con la tuya. Las manos de Ye Bojian temblaron, su rostro se puso pálido y se dio cuenta de que Gu Rong lo había estado esperando aquí. Capítulo 33. Estaba tan enojado que temblaba por todas partes. Señora, Yue es solo una chica rebelde que creció en la calle. No conoce la etiqueta y no nos traerá ningún beneficio. Casarse en la mansión del ministro es un gran honor para ella. Pero Qingqing es diferente. Qingqing creció en la mansión del marqués.
Es una hija preciosa y se lleva bien con el príncipe heredero. En el futuro, se casará con el príncipe heredero y se convertirá en princesa heredera, e incluso podría convertirse en la futura emperatriz. Soy el suegro del emperador. Gu Rong le dio una bofetada sin dudarlo. Ye Bojian, no te impediré que quieras ser el suegro del emperador. ¿Pero qué tiene eso que ver con casar a Yuer con Zheng Shaolin? Entiendo tu ambición, pero no puedes intentar hacerle daño a mi Yuer. Ye Bojian es verdaderamente hipócrita. Quería ascender socialmente, quería convertirse en el suegro del emperador. No había nada malo en ello, después de todo, sería extraño que un hombre no tuviera ninguna ambición. Pero se convirtió en el suegro del emperador por culpa de Ye Qingqing. Debería esforzarse al máximo para que Ye Qingqing se casara con el príncipe heredero. ¿Por qué casar a Ye Jingyue con Zheng Shaolin, un inútil conocido en toda la ciudad? La residencia del ministro es claramente un pozo de fuego. Gu Rong ha dejado claro que se ha negado a casar a Ye Jingyue con Zheng Shaolin. Ye Bojian todavía selló el certificado de matrimonio. Realmente no esperaba tanta desvergüenza. Ye Bojian se cubrió el rostro abofeteado y un brillo siniestro cruzó su expresión. Gu Rong lo había golpeado repetidamente estos últimos días y su temperamento estaba completamente fuera de control. Señora, creo que ha olvidado que esta es la residencia del marqués, donde yo tomo las decisiones. Yuer es mi hija y puedo casarla con quien quiera. Usted es mi esposa y yo soy su esposo. Marido y mujer son la base de todo, y debería escucharme. Ye Bojian miró ferozmente a Gu Rong. No estoy de acuerdo con el matrimonio de Qingqing, pero Yuer debe casarse con Zheng Shaolin. El apellido del marqués es Ye. No se apellida Gu. Él es quien toma las decisiones. Justo cuando la tensión estaba a punto de aumentar, un sonido agudo vino de la puerta. El edicto imperial ha llegado. Gu Rong le sonrió levemente a Ye Bojian, quien acababa de enterarse del decreto imperial. Su excelencia se equivoca. La residencia de este marqués no está bajo su control. Ante las narices del emperador, todo lo decide su majestad. Ye Bojian estaba muy alarmado. ¿Qué quieres decir? Podría ser lo que está pensando. El eunuco imperial que estaba entregando el decreto ya había entrado y sostenía el edicto imperial. Dos sirvientes entraron y ayudaron a Ye Bojian a arrodillarse, y Gu Rong también se arrodilló. Por la gracia del cielo, el emperador decreta, el marqués Cheng'en y su esposa son convocados al palacio para una audiencia. Reciban el decreto. Ye Bojian temblaba de dolor en todo su cuerpo y su corazón también temblaba. Vuestro súbdito recibe el decreto imperial. Su majestad, acepto el decreto. En comparación con el nerviosismo y el miedo de Ye Bojian, Gu Rong estaba mucho más sereno. El eunuco que entregó el edicto imperial se lo entregó a Ye Bojian y dijo fríamente, Marqués Cheng'en, parta. Sí, el sirviente ayudó a Ye Bojian a levantarse temblando y salió tambaleándose para subir al carruaje. Como la lesión en sus nalgas era demasiado grave, no podía sentarse en el carruaje y solo podía acostarse. Su imagen es terrible. Gu Rong estaba sentada lejos, en el otro extremo del carruaje, con rostro indiferente. Ye Bojian preguntó, señora, ¿hizo algo? ¿Por qué su majestad me llamó al palacio? Gu Rong le dirigió una mirada fría. Eres el marqués de Cheng'en, el dueño de la mansión del marqués. Tienes la última palabra en todo. Si quieres casar a Yuer con ese inútil de Zheng Shaolin, que así sea. Yo, una simple mujer, no puedo disuadirte. Pero soy madre, y no permitiré que mi hija se case con un lobo. Así que le pedí a mi hermano, el duque de Zhengguo, que presentara una denuncia contra ti en palacio. Me demandas. Ye Bojian casi saltó. Desgraciadamente, la lesión no lo permitió. Ye Bojian tembló de miedo ante el mero pensamiento de ir al palacio para ver a ese emperador sanguinario y tiránico. Antes era arrogante en la mansión, pero ahora no puede ser arrogante en absoluto y ya no le queda arrogancia. Señora, ¿cómo pudo ser tan imprudente? No podemos hablar de esto con calma. ¿Por qué acudió a su majestad a quejarse? No sabe que esto lo enfurecerá. Su majestad se volvió loco mucho después de que la difunta emperatriz fuera asesinada. Mataría a alguien ante el más mínimo desacuerdo. Su viaje al palacio podría costarle la vida. ¿Cómo no iba a tener miedo? Gu Rong soltó una risa fría. Ahora ya sabe cómo hablar bien, señor marqués. Cuando Liu Qinglian llamó a nuestra puerta ayer, no fue mi actitud lo suficientemente firme y clara. No estoy de acuerdo con este matrimonio. Pero ¿y usted, señor marqués? Hoy, la noticia del destronamiento de Zheng Shaolin se ha extendido por toda la capital. No se enteró. Sabía que Zheng Shaolin había sido destronado, pero aún así aceptó el matrimonio. A esto le llaman comunicación. Ye Bojian abrió la boca, completamente sin palabras. Había considerado que Gu Rong podría enojarse y enfurecerse. Sin embargo, como él estaba a cargo de la mansión del marqués y la suerte estaba echada, Gu Rong no tuvo más remedio que aceptar, incluso si no quería. Pero nunca esperó que Gu Rong fuera a ver al duque de Zhengguo e incluso le pidiera que se quejara de él ante su majestad. Tienes que entender que cualquier cosa que involucre a esa persona de alto rango puede ser una cuestión de vida o muerte. Ahora la cosa se ha puesto seria. Oh, no. Cuando el carruaje llegaba a la puerta del palacio, los que llegaban tenían que bajarse y caminar. Gu Rong salió primero del auto. Ye Bojian la llamó desde atrás. Señora, ayúdeme a levantarme.
Gu Rong lo ignoró por completo. Ye Bojian estaba avergonzado y solo pudo pedirle al cochero que lo ayudara a bajar. El eunuco favorito del emperador, el eunuco Cao, que estaba de guardia a un lado, dijo en voz alta, «Mi señor, su majestad dijo que puede entrar solo». La mirada del eunuco Cao pareció caer sobre Ye Bojian casi imperceptiblemente, haciendo que Ye Bojian se sintiera incómodo por todas partes. «Oh bien, sube». Ye Bojian tembló y su rostro se puso pálido. «Su majestad quiere decir». Le aterrorizó. Gu Rong no pudo evitar estallar de risa. Ese sonido fue tan abrupto. El rostro de Ye Bojian se puso pálido. Gu Rong borró tranquilamente la sonrisa de su rostro y dijo con serenidad, «Mi señor, vámonos». Ye Bojian estaba perdido. Tenía las nalgas en carne viva y sangrando, y le dolía todo el cuerpo, sobre todo al caminar. Deseaba poder tumbarse en el suelo y no levantarse jamás. Pero en realidad no podría subir al palacio, ¿verdad? Entonces ya no necesitaría trabajar en la corte imperial. Soportó el dolor insoportable y alcanzó a Gu Rong, bajando la voz. «Señora, sé que me equivoqué. Cuando vea a su majestad más tarde, debe hablar bien de mí y pedirle que no me culpe». Cuanto más se acercaba Ye Bojian al palacio, más precaria parecía su vida. Después de todo, su majestad realmente mata gente a la menor provocación. Cuando el eunuco Cao le dijo que entrara caminando o arrastrándose, su tono equivalía a una sentencia de muerte. Gu Rong se burló fríamente. «Si su excelencia tiene tiempo para suplicarme, debería suplicarle a su majestad. No puedo tomar decisiones por su majestad». Ye Bojian estaba casi llorando. «Señora, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Romperé el compromiso con Yuer en cuanto regresemos. Soy un cabrón, un descarado, por favor, no se enfade, ¿de acuerdo? Si su majestad se enfada de verdad por esto, moriré». Capítulo 34. Ye Bojian deseó poder arrodillarse y rogarle misericordia a Gu Rong. Ye Bojian no se atrevió a aflojar lo más mínimo cuando su propia vida estaba en peligro. Él nunca aceptaría el matrimonio arreglado por la familia Zheng. A lo largo de los años, Gu Rong ha sido tan gentil y sumisa con él que casi ha olvidado que ella alguna vez fue la hija legítima de la mansión del duque de Zhengguo, y que alguna vez fue una mujer de belleza incomparable y espíritu heroico. Cuando ella se vuelve despiadada, realmente es despiadada. Gu Rong ignoró a Ye Bojian y deliberadamente aceleró su paso para alcanzar al eunuco Cao. Ye Bojian también quería acelerar las cosas, pero estaba lesionado. Además, cuando la persigue, Gu Rong acelerará deliberadamente su paso para crear distancia entre ellos. No puede alcanzarlo en absoluto. Hay algo que todavía no entiende. Estoy tan arrepentido ahora. Quizás por miedo a la muerte, ni siquiera le importaron sus heridas, lo único que podía pensar era en cómo salvar su vida. Pronto llegaron al estudio imperial. El eunuco Cao anunció en voz alta, «El marqués de la residencia de Cheng'en, el marqués y su esposa han llegado». Una voz cálida y profunda vino del estudio imperial. Adelante. La voz sonó algo suave a primera vista. Pero los que conocen esta voz saben que esto es solo una fachada. Ye Bojian, con las piernas temblorosas, entró con Gu Rong. La escena que vio dentro le dolió aún más la cabeza. El ministro Zheng y su esposa Liu Qinglian también estaban dentro, ambos arrodillados y temblando. Gu Rong y Ye Bojian se arrodillaron inmediatamente. «Saludos, su majestad». Ambos bajaron la cabeza, sin atreverse a mirar directamente a la cara del emperador. Una voz suave y profunda vino desde arriba. «Señora, por favor, levántese y tome asiento». Gu Rong se levantó y se sentó en la silla. Miró al hombre que estaba frente a ella, su majestad del gran reino Qian, Xiao Xi. Sostenía en su mano un pincel de pelo de lobo, se mantenía erguido y tranquilo, y escribía algo en el papel de arroz. Vestido con una túnica blanca, con el cabello recogido en una corona dorada, su rostro, con la cabeza inclinada, estaba perfectamente proporcionado, haciéndolo parecer un emperador noble y gentil. Emiten una vibra muy gentil, amigable y relajada. Todavía posee el mismo comportamiento extraordinario y el mismo gusto refinado que el descendiente de una familia prominente de hace 20 años. Sin embargo, a lo largo de los años, quien en todo el gran reino Qian no sabía que debajo del exterior gentil de Xiao Xi había un alma tiránica y paranoica. La pluma de Xiao Xi no se detuvo y su voz era ligera y aireada. «Sabe vuestra excelencia qué error ha cometido». Ye Bojian estaba cubierto de sudor frío y sus piernas y manos temblaban. «Su majestad. Su majestad no sabe. Entonces arrodíllate y reflexiona sobre tus acciones hasta que lo entiendas». Su voz profunda resonó por todo el estudio imperial, tranquila y suave, pero con un tono escalofriante. Ye Bojian enterró su cabeza en el suelo, todo su cuerpo temblaba y no se atrevió a pronunciar una palabra. Xiao Xi dejó su bolígrafo, miró las palabras escritas en el papel Xuan y su expresión se suavizó. El papel Xuan estaba cubierto con el carácter Yan, y cualquiera que lo viera sabría que era el nombre de la difunta emperatriz. Aunque Gu Rong no vio las palabras que escribió Xiao Xi, pudo adivinar lo que escribió. No conocía a Xiao Xi, pero era buena amiga de la difunta emperatriz. La difunta emperatriz Xia Muyan era su prima. Cuando estaba enamorada en secreto de Xiao Xi, le contó todos esos pensamientos infantiles. Por lo tanto, conocía algunas de las peculiaridades de Xiao Xi. Se expresa a través de la escritura cuando está pensando o enojado, es un hábito suyo.
De hecho, Gu Jingchen también tenía este hábito. Cuando se enteró de que Gu Jingchen tenía este hábito, se preguntó si todos los hombres aliviaban el estrés escribiendo. Ahora entiendo, esto es lo que es el linaje. Además, como nunca imaginé que Gu Jingchen sería el hijo de Xiao Xi, hay muchas cosas en las que no pienso. Pero ahora que lo sé, me doy cuenta de que las cejas y los ojos de Gu Jingchen se parecen a los de Xiao Xi hasta cierto punto, y también se parecen un poco a Xia Muyan. Ella sabía que Gu Jingchen se parecía a Xia Muyan, y dado que el padre de Xia Muyan era su tío, no era sorprendente que Gu Jingchen se pareciera a su tía. Así que nunca lo pensé de esa manera. La mirada de Xiao Xi se posó tranquilamente en Gu Rong. Poseía un aura majestuosa innata, e incluso su mirada serena hacía temblar a cualquiera. Su agudeza y crueldad no podían ocultarse bajo su suave ropa blanca. Xiao Xi preguntó, ¿te arrepientes? La garganta de Gu Rong se apretó. Ella sabía de qué estaba hablando Xiao Xi. ¿Te arrepientes de haberte casado con Ye Bojian? Para ser honesto, lo lamento. Ella creía que Ye Bojian era su salvación. Lo que él no sabía es que él era el abismo. Xiao Xi sonaba culpable. Lo siento, no tuve en cuenta tus sentimientos en ese entonces, lo que te llevó a casarte con la persona equivocada. El incidente de Gu Rong ocurrió poco después de la muerte de Xia Muyan. En ese momento, Xiao Xi estaba loco. Toda la ciudad imperial estaba llena de sangre. Estaba cegado por el odio y no tenía tiempo para preocuparse por nada más. Cuando salió de su locura, Gu Rong ya se había casado con Ye Bojian. En el estudio imperial, a excepción de Gu Rong, las otras 3 personas arrodilladas quedaron boquiabiertas en estado de shock. Su Majestad realmente se disculpó con Gu Rong. El, no humano, que mencionó Xiao Xi debe estar refiriéndose a Ye Bojian, ¿verdad? Ye Bojian, la persona involucrada, ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar una sola palabra de refutación. Xiao Xi habló de nuevo, siempre que lo pidas, puedo matarlo por ti. Antes de que Gu Rong pudiera hablar, Ye Bojian palideció de miedo y se inclinó repetidamente, pidiendo misericordia. Majestad, sé que me equivoqué. No debí haber aceptado el matrimonio con la familia Zheng. Merezco morir. Le ruego a su majestad que calme su ira y anularé el compromiso de inmediato. Luego le pidió ayuda a Gu Rong. Señora, sé de verdad que me equivoqué. Por favor, perdóneme esta vez. Prometo que no lo volveré a hacer. Por nuestros más de 20 años de matrimonio, por nuestros 5 hijos, suplíquele a su majestad. Ye Bojian estaba tan desesperado que quería estallar en lágrimas. Él creía que si Gu Rong decía solo una palabra, su majestad realmente lo mataría. Mientras tanto, el ministro Zheng y Liu Qinglian, que estaban arrodillados a un lado, temblaban de miedo. Si el emperador quiere que Ye Bojian muera, ¿por qué les perdonaría la vida? Ministro Zheng, majestad, tenga piedad. Sé que me equivoqué y no me atrevo a volver a hacerlo. Gu Rong estaba sentado junto a Liu Qinglian, quien inmediatamente agarró la falda de Gu Rong. Hermana Gu, por favor, perdónanos. No nos casaremos con tu hija, no lo haremos. Por el bien de nuestra amistad juvenil, déjanos ir esta vez. Por favor, hermana Gu. La súplica y el tono humilde de Liu Qinglian esta vez fueron genuinos. Incluso se inclinó directamente ante Gu Rong. Gu Rong hacía tiempo que había perdido todos los sentimientos por Ye Bojian. Ya fue misericordioso de su parte no apuñalarlo directamente con un cuchillo. Sin embargo, ella no permitiría que su majestad lo matara. Porque matarlo sería demasiado indulgente con él. ¿Qué pasa con todos esos años en los que sufrimos injusticias, explotación, acoso y engaños? ¿Cómo puedes pasarlo por alto de esa manera? Gu Rong lo miró perezosamente. Suplicaré por ti, pero tienes que prometerme 3 cosas. Ye Bojian dijo inmediatamente, habla tú. En primer lugar, no se te permite interferir en los futuros matrimonios de tus hijos. Ye Bojian estuvo de acuerdo sin dudarlo. Bien, preferiría no preocuparse por eso. En segundo lugar, a partir de ahora, me encargaré de la residencia del marqués. ¿Estás de acuerdo? Capítulo 35. Una mirada de vergüenza cruzó el rostro de Ye Bojian, pero por el bien de su vida, aún asintió. En tercer lugar, debes jurar ante su majestad que el título de marqués quedará en manos de Mingshao. El rostro de Ye Bojian se congeló. Me olvidé por completo de prometerlo. Gu Rong se burló por dentro. Como se esperaba. Dudó porque quería dejarlo en manos de Gu Jingshui y su hijo, ¿verdad? Todos esos años de sinceridad realmente han sido desperdiciados. Gu Rong lo miró con una media sonrisa. ¿Por qué dudas, marqués? ¿Qué? ¿Piensas dejar tu título a alguien más? ¿Tienes a alguien más afuera? De ninguna manera, replicó Ye Bojian en voz alta, y luego dijo con agravio, siento que la señora ya no siente nada por mí, y ahora está muy. Incluso estás pensando en que renuncie a mi título. Seguirás viviendo conmigo en el futuro. Gu Rong casi se echó a reír. ¿Cómo es que nunca se dio cuenta antes de que Ye Bojian era un actor tan bueno y un intérprete tan convincente? Con habilidades de actuación como esas, ella merece haber sido engañada por más de 20 años. Gu Rong se burló, parece que mi señor se está haciendo la víctima. Ya sabes cómo te he tratado todos estos años. Sabes cómo me he comportado en la mansión del marqués. Quería ser una esposa virtuosa y una madre amorosa, pero me obligaste, mi señor.
Primero ignoraste las súplicas de Yaor, luego casaste a Yuer con Zheng Shaolin, ese lisiado. Mi señor, ¿qué más eres incapaz de hacer? Es solo actuación, no. ¿Aún crees que no puede hacerlo? Gu Rong dijo con expresión de dolor, mi señor, ¿cómo puedo confiar en usted? ¿Cómo no voy a resistirme? Si sigo siendo virtuoso, arruinará a mi hijo y a mi hija. Mi señor, está envejeciendo, su mente ya no es la misma que antes, debería retirarse. ¿Cómo puede alguien tan despistado ser marqués? Dejadlo ser basura. La cara de Ye Bojian se puso roja y no tenía idea de cómo refutarla. El cambio de Gu Rong de hecho ocurrió después de que ella se enteró de que su hija biológica había sido cambiada, y luego la situación de Ye Yuniao también cambió. Más tarde, Ye Bojian realmente quería darse una bofetada en este momento. A lo largo de los años, la gentileza y atención de Gu Rong frente a él lo han vuelto arrogante y engreído, convencido de que no importa cuánto vaya demasiado lejos, Gu Rong lo perdonará y lo comprenderá. Nunca imaginó que ella se resistiría o discutiría con él. Debería haberse disculpado humildemente y consolarla gentilmente cuando ocurrió el incidente de Ye Yuniao. No debería haberse esforzado por incriminar a Ye Mingche cuando estaba de mal humor. Uno tras otro, estos eventos corrompieron completamente a Gu Rong, llevándola al lado oscuro. Ye Bojian rápidamente le hizo un juramento a Xiao Xi. Su Majestad, le ruego que conceda el título de Marqués de Chenggen a mi hijo mayor, Ye Mingshao. Xiao Xi agitó la mano y dijo, concedido. Entonces su mirada se posó en Gu Rong, con una expresión gentil. Aún quiere su vida. Gu Rong frunció las comisuras de los labios, sin tener más opción que aceptar la buena voluntad de Xiao Xi. Su Majestad, este es un asunto familiar. Podemos resolverlo nosotros mismos. Xiao Xi asintió. Luego dijo, muy bien, ahora que te has ocupado de los asuntos de tu casa, es mi turno de ocuparme de los míos. Su mirada se posó tranquilamente en el ministro Zheng y Liu Qinglian. Ministro Zheng, su hijo ya está lisiado, algo que toda la ciudad sabe, y aún así, pretende concertarle un matrimonio. Dígame, ¿en qué está pensando? El ministro Zheng sudaba profusamente y temblaba por todas partes. Aunque la voz de Xiao Xi era suave, sin rastro de ira, e incluso bastante suave, no pudo evitar sentir miedo. Después de todo, su emperador es un loco con cara de Buda. El período más trágico fueron los 2 años posteriores a su regreso victorioso de la batalla y la noticia de la muerte de la difunta emperatriz. Durante 2 años, la capital se vio inundada de sangre y cadáveres esparcidos por doquier. Todo aquel que tuviera la más mínima conexión con la difunta emperatriz murió o enloqueció. Esos 2 años sangrientos siguen siendo una pesadilla y el momento más oscuro para el gran reino Qian. Más de 2 años después, su majestad cambió repentinamente su temperamento y se volvió más gentil. Todos pensaron que su sufrimiento había terminado y que su felicidad estaba en el horizonte. Pero lo que les esperaba era un emperador aún más aterrador. Se volvió humilde, dócil y hablaba con dulzura. Pero con un movimiento de la mano, la cabeza cayó al suelo. Otros ni siquiera sabían cómo murieron. Estaba perfectamente bien y de repente fue condenado a muerte. Luego se corrió la voz de que su majestad era caprichoso y rápido para matar. Eso es cierto. El ministro Zheng se inclinó rápidamente y admitió su error. Su majestad, perdóneme esta vez. Fui un insensato. Amaba mucho a mi hijo y temía que se sintiera solo, así que pensé en buscarle compañía. Por eso hice algo insensato. Sé que me equivoqué. Por favor, tenga piedad, su majestad. El ministro Zheng y Liu Qinglian se inclinaron repetidamente hasta el suelo, hasta que sus frentes sangraron. Xiao Xi dijo casualmente. Como sabes que no estás pensando con claridad y estás confundido, deberías dejarlo. El ministro Zheng pensó que Xiao Xi quería anular el compromiso, por lo que rápidamente se inclinó y lo admitió. Retírate. Me retiraré inmediatamente. Xiao Xi se burló levemente. Quería irme de la capital. Deberías alegrarte de que hoy sea un día especial, y no quiero matar a nadie. De lo contrario, 10 cabezas no serían suficientes para pagar tu vida. A Fengcheng le falta un prefecto, así que tú y tu familia deberían mudarse allí. Sí. Majestad, obedezco. El ministro Zheng temblaba de miedo. Hoy es el cumpleaños de la difunta emperatriz. No sabía si sentirse afortunado o llorar. En realidad, él vino aquí hoy ya pensando que su vida estaba en peligro. Aunque hayan escapado de esta terrible experiencia, serán exiliados a Fengcheng. Fengcheng es un lugar pobre con mal clima. Una vez que vas allí, es difícil regresar. Su majestad les perdonó la vida. Pero esto les cortó la posibilidad de regresar a la capital. Pero hay algo aún más devastador, destruye el espíritu. Ya que amas tanto a tu hijo y temes que se sienta solo, haremos lo siguiente. Como tu hijo ya está lisiado y en mi palacio faltan eunucos, deja que entre para servirte. ¿Se atreverían el ministro Zheng y su esposa a decir que no? No me atrevería. Aunque no quieras, no hay nada que puedas hacer. El ministro Zheng hizo una reverencia obediente. Gracias por su amabilidad, su majestad. Esta vez, fue una derrota completa. Xiao Xi hizo un gesto con la mano y le ordenó al eunuco Cao que se llevara al ministro Zheng y a su esposa, y les ordenó que trasladaran a toda su familia fuera de la capital en un plazo de 3 días.
Después de que se llevaron al ministro Zheng y a su esposa, la mirada de Xiaozi volvió a caer sobre Ye Bojian y se rió entre dientes. Marqués Cheng'en, ¿sabe por qué le llaman Marqués Cheng'en? De hecho, el título heredado de Ye Bojian era Marqués de Yongyi, pero como este título recayó en Ye Bojian, Xiaozi cambió su título. El título de Marqués Yongyi fue cambiado a Marqués Cheng'en. El rostro de Ye Bojian se puso pálido y tembló por todas partes. Su majestad lo sabe. Xiaozi resopló fríamente. Mi negligencia en aquel entonces te permitió aprovecharte de mí. Casarme contigo fue decisión de Gu Rong, así que te dejé libre. Originalmente, planeé que, mientras trataras bien a Gu Rong el resto de tu vida, haría la vista gorda ante algunas cosas. Sin embargo, Marqués Cheng'en, ¿qué haces ahora exactamente? El Marqués Yongyi fue un verdadero hombre de coraje y sabiduría. Ye Bojian solo puede mantenerse en su altura actual porque recibió la ayuda de Gu Rong y porque otros renunciaron a sus títulos. Resultó que Ye Bojian era una persona desagradecida. Capítulo 36. Ye Bojian estaba muy asustado. También es muy vergonzoso. Cuando el emperador le otorgó la placa del Marqués de Cheng'en, sintió como si le hubieran dado una fuerte bofetada en la cara. Su majestad le estaba recordando que debía ser agradecido. Se puede decir que todo lo que Ye Bojian tiene ahora es porque se casó con Gu Rong. Por eso le otorgó el título de Marqués de Cheng'en. Ye Bojian sabía perfectamente a quién le debía el favor. Cuando murió la difunta emperatriz, la ciudad imperial experimentó más de 2 años de su período más oscuro. Xiaozi era un completo loco durante ese período. Un loco que ha perdido la cabeza. Nadie se atreve a meterse con ellos. El incidente de Gu Rong ocurrió en esa época. Xiaozi estaba completamente consumido por la muerte de la emperatriz. No podía creer que estuviera muerta y quería encontrar a un hechicero experto que la resucitara. A él no le importaba nada excepto los asuntos concernientes a la emperatriz. La emperatriz es prima de Gu Rong y ambas tienen una muy buena relación. Xiaozi y Xia Muyan se enamoraron, y Gu Rong ayudó y actuó como su casamentero. Solo por esta razón, Gu Rong recibirá un trato preferencial de Xiaozi para siempre. Más tarde, cuando recuperó el sentido, descubrió que Gu Rong se había casado con Ye Bojian. También convocó a Gu Rong al palacio una vez y le preguntó si era sincera. En ese momento, Gu Rong respondió que realmente quería casarse con Ye Bojian. Xiaozi simplemente suspiró y no dijo nada más. Xiaozi miró a Ye Bojian desde el principio hasta el final. Darle algunos favores es solo una consideración hacia Gu Rongje. Xiaozi miró a Ye Bojian y de repente se rió entre dientes. Marqués Cheng'en, la hija menor de Gu Rong, fue intercambiada al nacer. ¿Qué ocurrió? Además, la hija intercambiada parece ser muy querida por usted y es muy cercana al príncipe heredero. Ye Bojian rápidamente se inclinó pesadamente en el suelo, rompiendo a sudar frío al escuchar esto. Una heredera falsa, intercambiada al nacer, es ahora su favorita y se está acercando al príncipe heredero. Todo está interconectado. Su majestad sospecha, y si piensa demasiado en ello, no podrá explicarse ni lo que pase. Explicó rápidamente, Su majestad, Qin Qin es en realidad hija del hijo del hermano mayor de mi madre. Cuando Ronger estaba dando a luz, mi madre sobornó a la partera para que cambiara a los bebés, con la intención de mantenerla en la mansión del marqués y consentirla. Por favor, Su majestad, investigue este asunto a fondo. Gu Rong se burló fríamente al escuchar esto. Entonces, ¿sabía usted esto desde el principio hasta el final, señor marqués? Gu Rong realmente ha perdido toda esperanza en Ye Bojian ahora. Si no hubiera sabido la verdad, Ye Bojian la habría engañado nuevamente. Incluso en este punto, todavía estaba pensando en proteger la reputación de Gu Yingshui y la suya propia. No, protestó Ye Bojian en voz alta. Me enteré hace apenas un par de días. Estaba muy preocupada tras el incidente del intercambio de bebés. ¿Cómo podría alguien cambiar tan fácilmente a la hija de una familia noble? Así que investigué el asunto, y todas las pruebas apuntaban a mi madre. La confronté, y finalmente me dijo la verdad. Desde tiempos antiguos, ha habido discordia entre suegras y nueras, y mi madre. Ye Bojian miró a Gu Rong, aparentemente queriendo decir algo pero luego se detuvo. Pero el significado detrás de esas palabras era bastante claro. Fue debido al conflicto entre Gu Rong y la gran señora que la gran señora ideó este cruel plan para separar a Gu Rong de su propia hija. Yo, en cambio, estaba completamente desnudo. Xiaozi entendió y su mirada se posó en Gu Rong con una expresión juguetona. Elegiste esto entonces. Las palabras de Xiaozi fueron completamente despiadadas. Él era un emperador y no fingía en absoluto. Haz lo que quieras, habla libremente. Ye Bojian apretó los puños, deseando poder enterrar la cabeza en el suelo. Gu Rong hizo pucheros. Ella efectivamente eligió este en aquel entonces. Y si no hubiera escuchado los verdaderos sentimientos de Ye Jingyue, todavía estaría siendo engañada por Ye Bojian. Ye Bojian tiró suavemente de la manga de Gu Rong y susurró, señora, por favor diga algo por mí. Gu Rong respiró profundamente. Luego le dijo a Xiaozi, Su majestad, esto también es un asunto familiar. Lo solucionaremos nosotros mismos. Por favor, no interfiera. Al ver el estado de Gu Rong, Xiaozi se dio cuenta de que todavía tenía la intención de seguir viviendo con Ye Bojian y suspiró impotente. Esta fue la propia elección de Gu Rong.
Él no necesita interferir. Pero le dejará a Gurong una salida. Xiaozi miró a Gurong y dijo con calma, si no te va bien en la mansión del marqués, puedes venir a mí en cualquier momento. Puedo matarlo por ti en cualquier momento. La voz de Xiaozi era muy tranquila. Es como si matar a alguien fuera tan fácil como aplastar una hormiga. Gurong torció la comisura de su boca y se inclinó respetuosamente. Gracias, Su Majestad. Xiaozi agitó su mano. Volvamos. Cuando Ye Bojian salió del estudio imperial, su espalda estaba empapada de sudor. Me sentí como si acabara de rozar con la muerte. Tan pronto como salió de la puerta del palacio, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Ya ni siquiera puedo sentir la lesión en mi trasero. Gurong le dirigió una mirada desdeñosa. Ye Bojian, eres tan cobarde. Cuando Gurong regresó a la mansión, encontró a Ye Jingyu esperando en la puerta. Miró a su alrededor con ansiedad. Al verla bajar del carruaje, inmediatamente se abalanzó sobre ella. Madre, ¿estás bien yendo al palacio? Gurong sintió una ola de ternura que la invadió. Al mirar el bello rostro de Ye Jingyu, de repente sintió que era una bendición de Dios. Ella tomó la mano de Ye Jingyu y la condujo a la mansión. No pasa nada. Tu padre no se salió con la suya esta vez en el palacio. Además, la familia Zheng se va de la capital. No necesitas casarte con alguien de la familia Zheng. Ye Jingyu le dio a Gurong un abrazo de oso. Mamá, eres tan maravillosa. Te amo, te amo. Luego miró a Gurong con cierta timidez. He oído que su majestad es muy cruel y estoy muy preocupada por madre. Gurong sonrió suavemente. La reputación de su majestad no es muy buena, pero aún así es bueno con tu madre. Esta vez, fue su majestad quien ayudó a castigar a tu padre y a la familia Zheng. Vaya, ay, madre. Qué ingenua eres. Ese es un emperador. Para él, solo existe el trono supremo. En la obra original, el emperador Xiaozi es un ser que es al mismo tiempo justo y malvado. Es realmente ingenioso, estratégico e inteligente. Por supuesto, en el fondo es un loco. Además, amaba verdaderamente a su emperatriz Xia Muyan. En el camino de los emperadores, el amor verdadero es solo una pequeña parte. Comparada con el poder, el mundo y esa posición suprema, la belleza no es más que huesos marchitos. Si realmente hubiera amado tanto a Xia Muyan, ella no habría muerto tan misteriosamente en ese entonces. No sabía la situación de Xia Muyan en el palacio en ese momento. Sin embargo, para obtener el control del mundo, no tuvo más opción que mantener a Xia Muyan en la capital como un objetivo vivo. Él realmente sabía que Xia Muyan estaba en peligro. Pero no lo pensó y no preguntó. Se aferró a una pizca de esperanza, pensando que Xia Muyan, siendo tan inteligente y brillante, seguramente estaría a salvo. Se hipnotizó a sí mismo. Cuando regresó del campo de batalla, su posición estaba completamente segura y la posición alta y poderosa ya estaba en su poder. Pero descubrieron que Xia Muyan estaba muerto. Y así, esos sentimientos reprimidos de amor comenzaron a crecer salvajemente, y él comenzó a volverse loco, pervertido y sediento de sangre. Capítulo 37. Todo el mundo dice que aquellos 2 años fueron los más oscuros para la capital. Pero, pensándolo mejor, Xiaozi fue despiadado y despiadado durante esos 2 años, convirtiendo toda la ciudad imperial en un río de muerte. Utilizó la muerte de la difunta emperatriz para eliminar cualquier amenaza potencial. Es por eso que ahora está tan seguro en el trono. Hay que decir que es una persona despiadada, incluso hizo un gran uso de la muerte de Xia Muyan. Gurong sabía, por supuesto, que Xiaozi valoraba el trono. ¿Qué hombre en este mundo podría resistirse al atractivo de esa posición? Ella dijo, Su Majestad ama mucho a su tía y trata muy bien a la familia Gu. Vaya, ¿crees que te ayuda ahora por Xia Muyan? Si de verdad amara tanto a Xia Muyan, no tendría tantos hijos. 12 príncipes. ¿Qué clase de estupidez es ese amor verdadero? Él lo quiere todo. Ahora que todo está estable, empieza a pensar en su verdadero amor. Se hace pasar por su verdadero amor, pero es un canalla. El corazón de Gurong dio un vuelco y no pudo evitar torcer los labios. Parece que tiene sentido. Dama, Ye Bojian lo alcanzó con la ayuda de su sirviente. Miró a Ye Jingyue con una pizca de disgusto en el rostro, pero logró contenerlo. Con una sonrisa forzada, le dijo a Ye Jingyue, Yue, soy tu padre. Si necesitas algo de la mansión en el futuro, díselo a tu padre y él te compensará por todo lo que te ha hecho mal. Ye Jingyue parpadeó, luciendo completamente inocente. Qué hipócrita es mi papá. Es tan repugnante que me pone la piel de gallina. De verdad que no quiero hablar con él, me arruina el ánimo. Al ver que Ye Jingyue lo ignoró, Ye Bojian se molestó un poco, pero no lo demostró. Solo podía mirar a Gurong torpemente. La luna parece bastante distante de nosotros. La implicación es que no pueden ser domesticados. Gurong resopló con frialdad. Yue nos dejó siendo joven y regresó 15 años después. Solo lleva unos días de vuelta, y ya sabe cómo la trata, Marqués. Incluso quiere casarla con un inútil. ¿Cómo puede no sentirse extraño? Sabiendo que estaba equivocado, Ye Bojian admitió rápidamente su error. Después de todo, Yue es mi hija. ¿Cómo podría hacerle daño? Además, el ministro Zheng también me engañó en aquel momento.
Gu Rong descubrió que Ye Bojian realmente tenía la capacidad de hablar con las personas de una manera que les convenía y de hablar con los fantasmas de una manera que les convenía. No es de extrañar que la engañaran tan fácilmente antes. Gu Rong ignoró a Ye Bojian y le dijo suavemente a Ye Jingyue, Yue, mamá te compró algunos pasteles. Vamos, mamá te llevará a comerlos. Cuando Ye Bojian escuchó que ella estaba a punto de irse, rápidamente fue a alejarla. Señora, el compromiso de Yue con la familia Zheng se ha disuelto. En cuanto al compromiso de Chin Chin con el carnicero. Gu Rong resopló fríamente. No soy tan descarado como usted, señor Marqués. El matrimonio entre Chin Chin y el carnicero fue una mentira que le conté, nunca ocurrió. Ella hizo que alguien falsificara ese certificado de matrimonio. A ella no le agradaba Ye Chin Chin, por lo que naturalmente tenía otras formas de tratar con ella. Yo no utilizaría un método tan despreciable. Por supuesto, sin el respaldo del emperador, si Ye Bojian hubiera insistido en casar a Ye Jingyue con Zheng Shaolin, podría haber abandonado sus principios y haber enviado a Ye Chin Chin a la casa del carnicero. Afortunadamente, logró mantener su nivel de ganancias. Gu Rong jaló a Ye Jingyue a su lado y le dijo a Ye Bojian sin expresión alguna, mi señor, fue culpa de la gran señora cambiar a Yue en ese entonces. Confinémosla por un mes y hagámosla comer comida vegetariana y cantar escrituras budistas por un mes. Ye Bojian miró con los ojos muy abiertos y con incredulidad. Señora, esa es mi madre. Su Majestad no investigó este asunto, entonces ¿por qué Gu Rong lo investiga ahora? Además, la anciana probablemente sufrió dificultades cuando era joven y tiene una gran dificultad para controlar su apetito. Si la gran señora comiera comida vegetariana durante un mes, realmente pondría la mansión del marqués patas arriba. Gu Rong se burló. ¿Qué? Mi señor, ha olvidado quién manda ahora en la mansión. Lo envío a dar la orden para salvar las apariencias. Seguro que quiere que vaya yo personalmente. Ella no se paró durante 15 años, y ni siquiera puede soportar castigarla un poco. Dijiste que cambiarías, me mentías. El rostro de Ye Bojian se puso pálido. Mirando fijamente al ahora agresivo Gu Rong, sintió como si todo se le hubiera escapado de control. Al final, solo pudo apretar los dientes. Iré a decírselo. Gu Rong estaba satisfecho. Esta vez, señor Marqués, no puede quedarse con las palabras. Haré que alguien vigile la situación. Si la señora viuda no observa un mes de ayuno, recitando oraciones budistas y reflexionando sobre sus errores a puerta cerrada, tendré que ir a palacio a pedirle a su majestad que haga justicia. El rostro de Ye Bojian se había vuelto completamente negro. Gu Rong hizo esto a propósito. Esto lo disuadió por completo de su plan de alimentarla en secreto. Ye Bojian realmente está al borde del colapso. Al ver su expresión preocupada, Gu Rong se sintió mucho mejor. Gu Rong sabía lo difícil que era la gran señora, y Ye Bojian también. Confinar a la gran señora durante un mes, privándola de carne. Ja. Podría quitarle el sueño y el apetito a Ye Bojian. Quería ver cuánto tiempo podría durar la relación madre-hijo entre la gran señora y Ye Bojian sin que ella asumiera la culpa. Resulta que Gu Rong sobreestimó a Ye Bojian. Ye Bojian sabía que era difícil tratar con la gran señora, por lo que no fue él mismo a su patio, sino que envió a su sirviente. ¿Es eso suficiente? No. Ye Bojian también convocó a Gu Yingxue para cuidar de la matriarca. Gu Yingxue entró a la mansión, pero en lugar de buscar a Gu Rong o visitar a su propia hija Ye Qingqing, fue directamente al patio de la gran señora. Está claro que ella realmente ama a Ye Bojian. De repente, Gu Rong sintió ganas de reír. La dama viuda perdió a su amante, se le cortó el suministro de alimentos y tuvo que ser confinada. Este fue probablemente el momento más desalentador para ella desde que se convirtió en dama viuda. En el punto álgido de su ira. La intención de Ye Bojian al llamarla era demasiado obvia. Esto demuestra lo egoísta y egoísta que era Ye Bojian. Hinshu se quedó a un lado, aparentemente queriendo decir algo pero luego se detuvo. Gu Rong sonrió y le preguntó, ¿qué quieres decir? Los labios de Hinshu se crisparon levemente. Segunda señorita, quiere convertirse en la concubina del marqués. La segunda joven que Hinshu mencionó es Gu Yingxue. Gu Rong se burló fríamente, déjala que lo tome si quiere. Ella peló suavemente una castaña para Ye Jingyue. Luna, tú comes. Ye Jingyue aceptó obedientemente la alimentación de su madre, pero por dentro se quejaba. Gu Yingxue no quiere ser concubina, te lleva siglos de ventaja. No necesita casarse, su hijo y su hija se criarán, y mi madre la ha mantenido en perfecta salud. La clave es que no tiene que administrar la enorme mansión ni soportar el temperamento de su suegra. Vive una vida despreocupada y sin restricciones afuera, y siempre que de vez en cuando se muestre amable y sumisa frente a su padre, puede ganarse su afecto. Gu Rong sintió un vacío en su corazón. Después de analizar la situación en su mente, Ye Jingyue se dio cuenta de que Gu Yingxue de hecho estaba viviendo una vida muy cómoda. Mi padre es un ingenuo. Gu Yingxue es una mujerzuela, tiene 3 o 5 amantes fuera del matrimonio. Ye Tianqi ni siquiera es su hijo. El cabrón de mi padre es un completo cornudo. Soplo. Gu Rong no pudo evitar escupirlo. Capítulo 38. Este melón es enorme. Eso la hizo sentir increíblemente ansiosa por conocerlo. Gu Yingxue fue severamente reprendida por la gran señora, y solo fue liberada después de ser regañada durante 2 horas completas.
Ella ya estaba aturdida cuando salió de la habitación de la anciana. Está claro con qué dureza lo regañaron. La anciana nunca fue una persona de buenos modales, y ahora es su peor momento. Maldecirá a cualquiera que encuentre. Ella reprendió a Gu Yingxue por su bajo estatus y falta de una dote sustancial, confinándola así al estatus de amante. Si Gu Yingxue tuviera incluso la mitad de los antecedentes familiares de Gu Rong, Ye Bojian se casaría con ella ahora. Ella no tiene por qué perder a su amante. La frente de Gu Yingxue palpitaba por el regaño, pero ella lo soportó. Ella solo interactuaba con la anciana unas cuantas veces al año, y esta era la única vez que la regañaban. Gu Rong es diferente. Al pensar que Gu Rong era tratado así de vez en cuando, respiró aliviada. Al salir de las imponentes puertas de la mansión del marqués, sintió que el cielo estaba despejado y el aire era fresco. La anciana se equivocó. Ella nunca se casaría con un miembro de la familia del marqués. Fue perspicaz desde joven, entendiendo que casarse con alguien de una familia adinerada o humilde era lo mismo. Como esposa principal, debía administrar los asuntos del hogar, respetar a sus padres y educar a sus hijos. Si se topaba con una suegra irrazonable como la señora viuda, aún así la regañaban. Pero ahora vive una vida muy cómoda. Tiene hijos e hijas, dinero, buena apariencia y tiempo libre. Para garantizar que todo saliera bien, Ye Bojian siempre le avisaba con antelación antes de ir a verla. Hazla prepararse. Esto también impidió que Ye Bojian descubriera su romance. Ella estaba viviendo una vida maravillosa y no quería quedar atrapada en esta enorme mansión como Gu Rong. Después de haber sufrido malos tratos por parte de la dama viuda en la residencia del marqués, estaba destinada a buscar consuelo en otro lugar. Entonces, la persona que Gu Rong envió para vigilar a Gu Yingxue le transmitió la situación de Gu Yingxue esa noche a Gu Rong. La dejó sin palabras. Realmente logró controlar a dos hombres. Una es una chica guapa que canta en la capital, y el otro es un playboy conocido, un niño mimado que a menudo sale con Ye Mingche. Se dice que todo tipo de sonidos apasionados llenaron su habitación toda la noche. Las palabras de Gu Rong destrozaron por completo mi visión del mundo. Al mismo tiempo se sintió muy aliviada. Ye Tianqi no era hijo de Ye Bojian después de todo. Jaja. Estaba decidida a aprovechar esto para hacerle saber a ese hombre arrogante, Ye Bojian, que había sido engañado durante muchos años. Ella realmente quería ver su expresión entonces. Va a ser increíble. Está casi impaciente. Al día siguiente, Ye Jingyue tarareó una pequeña melodía mientras empacaba sus cosas, preparándose para ver la competencia de tiro con arco. La competencia de tiro con arco se celebra en la ciudad de Qingyun, a los pies de la ciudad imperial. Allí hay una gran pradera, un lugar especialmente designado para la competencia. Se tarda medio día en llegar hasta allí en coche de caballos desde la ciudad imperial. Ella y Gu Jingchen acordaron partir pasado mañana. Cuando Gu Rong llegó, escuchó la alegre voz de Ye Jingyue y la vio empacando sus cosas. Ella suspiró impotente. Luna, tu prima ya se fue. Ye Jingyue dejó caer la caja en su mano, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Se fue mi primo. ¿Cuándo se fue? Se fue esta mañana. Dijo que había problemas en la competición de tiro con arco, así que siguió adelante. Ye Jingyue se sorprendió. Ay, no. Mi primo fue emboscado camino a la competición de tiro con arco. Resultó gravemente herido y entró en coma, apenas sobreviviendo y perdiendo la memoria. Para cuando se recuperó, 3 meses después, la mansión del duque había sido destruida, todos sus amigos habían muerto y su amante había sido humillada. Había planeado acompañarlo a la competición de tiro con arco esta vez y ayudarlo a evitar los peligros del camino. Pero se adelantó. Llegará el peligro antes de lo esperado. A Ye Jingyue no le importó nada más, ni siquiera se molestó en empacar sus cosas y simplemente salió corriendo. Tengo que correr. No puedo darle tiempo a mi madre para que me detenga. Ah. Por mucho que me llame o me regañe por detrás, fingiré que no la oigo. Gu Rong la observó correr hasta que solo quedó una imagen borrosa, incapaz de pronunciar una palabra. Ye Jingyue fue allí para salvar a la gente, para cambiar sus destinos. ¿Cómo podría atreverse a detenerla? No solo salva a Gu Jingchen, sino también la mansión del duque. Ye Jingyue viajó sin parar, apresurándose en el camino, y finalmente alcanzó a Gu Jingchen en una casa de té al borde de la carretera al mediodía. Primo. En ese momento, Gu Jingchen estaba descansando en el salón de té y escuchó una voz fuerte mientras bebía té. Ye Jingyue le ha impresionado profundamente estos últimos días. ¿Por qué experimenta alucinaciones auditivas? Primo. Al segundo siguiente, Ye Jingyue le dio una fuerte palmadita en el hombro y se paró detrás de él con una gran sonrisa y su delicado rostro lleno de satisfacción. La mano de Gu Jingchen tembló y el té se derramó. Su corazón dio un vuelco. No puedo creer que Ye Jingyue realmente haya aparecido. Hay una sensación. Como un fantasma persistente. Va. ¿Cómo puedes decir eso de tu prima? Es la estrella de la suerte de Dios. Primo, ¿qué te trae por aquí? Ye Jingyue sonrió ampliamente y se dejó caer en el taburete junto a él, con el rostro radiante. Mi mamá dijo que te fuiste primero, así que vine a alcanzarte. Oye, ¿por qué vine? Estás a punto de ser engañado, perder la memoria y resultar gravemente herido. Si te vuelvo a ver en 3 meses, la mansión de tu duque quedará arruinada, y mi madre y mi hermano podrían morir también.
¿Cómo no iba a venir? Mi corazón, hígado, vaso, pulmones y riñones estaban a punto de estallar con toda esta locura del carruaje. Lo he pasado muy mal. Primo, te aconsejo que no seas desagradecido. Sé más amable conmigo. No creas que no noté el asco en tus ojos de asombro. Gu Jingchen. No lo hizo. En realidad no lo hizo. No mostró ningún disgusto en absoluto. Estaba demasiado sorprendido, creyendo que me había librado de esta carga. Bah. Pensé que podría distanciarme un poco de ella, de esa estrella de la suerte. Sorprendentemente, todavía no se pudo desmontar. Y, será emboscado. ¿Es esto lo que quiso decir Ye Jingyue cuando dijo que estaba en problemas? Resultará gravemente herido, caerá en coma y sufrirá amnesia. Gu Jingchen le sirvió un vaso de agua. Primo, debes estar cansado del viaje. Bebe un poco de agua primero. Te traeré algo de comer para que te repongas. Ye Jingyue tomó un gran trago de agua sin importar las apariencias, su rostro irradiaba una sonrisa inofensiva. Gracias, primo. HMPH. Intuyo que mi primo me está evitando. ¿Qué hago? ¿Será que ya descubrió cuánto deseo casarme con él y por eso me está evitando? No debería ser así, creo que no lo he demostrado. Gu Jingchen bebió su agua sin hacer ningún sonido. Pensó para sí mismo, no lo demostraste, pero tus verdaderos sentimientos fueron revelados. Gu Jingchen sonrió y dijo, ya que mi primo está aquí, viajemos juntos. Ajá, después de beberte y descansar un rato, cada uno continuó su camino. Al poco tiempo llegamos a la bifurcación del camino. Tanto el camino del este como el del oeste conducen a la ciudad de Qingyun. La carretera principal está al este y hay una carretera secundaria al oeste. Los pensamientos internos de Ye Jingyue resonaron en ese momento. Ve al este o morirás. Capítulo 39. Gu Jingchen fue a la ciudad de Qingyun esta vez para atender asuntos importantes. Aunque el camino hacia el oeste era estrecho, estaba más cerca. Resulta que le tendieron una emboscada en la carretera lateral. Ye Jingyue todavía estaba pensando en qué razón usar para persuadir a Gu Jingchen cuando Gu Jingchen ya había hablado. Tomemos la ruta del este. Xiao Ding, el guardia personal de Gu Jingchen, dijo, señor Gu, no dijo que tomaría el camino de atrás. Gu Jingchen explicó, mi prima es una chica y el camino es un poco accidentado. Tomaremos el camino del este e iremos un poco más rápido, será lo mismo. En realidad no tomará mucho tiempo para ninguna de las partes. Ye Jingyue asintió suavemente desde un lado. Primo, este camino es difícil de recorrer. Estoy acostumbrado a que me mimen, y me resulta incómodo caminar por aquí. Mejor tomemos el camino del este, es más espacioso. Prima. Soy una chica dura. Incluso a mí me da vergüenza decirme, malcriada. He abandonado todos mis principios por ti, así que no puedes decepcionarme. Gu Jingchen guió a todos y partió por la ruta oriental. Siguió mirando a Ye Jingyue mientras caminaba. Chica poco femenina. Realmente no lo podría decir. Ye Jingyue tiene ojos brillantes, dientes blancos y rasgos delicados. Parece la vecina de al lado. Además, siempre se porta muy bien. Si no hubiera escuchado sus pensamientos, su apariencia lo habría cautivado fácilmente. Se trata de una jovencita bien educada, de familia modesta. Mimada y malcriada, débil e incapaz de cuidar de sí misma. Ella no es el tipo de mujer que es dura. El grupo de unas 20 personas caminaba ordenadamente por el camino oficial. Cuando el camino principal se convirtió en un camino lateral, una mujer harapienta y desaliñada repentinamente salió corriendo de un punto ciego y tropezó hacia Gu Jingchen y su grupo. Al ver a Gu Jingchen y su grupo vestidos con túnicas oficiales, gritaron de inmediato, señor, ayuda. Nos están robando. Gu Jingchen reconoció a la mujer desaliñada que apareció frente a él de un vistazo. De joven, se quedó un año en casa de su tío mientras estudiaba. Esta mujer desaliñada era la hija de su tío. Ella es prácticamente su hermana, Chen Anrou. Gu Jingchen saltó inmediatamente de su caballo. Sin embargo, alguien fue más rápido que él. Ye Jingyue salió corriendo como una ráfaga de viento, atrapando directamente a Chen Anrou, que se tambaleaba, llevándola a un lado y luego le gritó a Gu Jingchen. Primo, hay una pelea ahí adelante. Ve a ver qué pasa. Yo me encargaré de esta chica. Parece que tenía razón. Incluso si no hubiéramos tomado el camino de atrás, mi prima habría sido emboscada por Chen Anrou. Por suerte, estaba preparado y la detuve directamente, impidiendo que se acercara a ella. Llevaba una daga envenenada, incluso un roce leve dejaría a mi prima indefensa. Suspiro. ¿Por qué mi prima desconfiaría de la hija de una familia poderosa? Gu Jingchen lideró a sus hombres y corrió hacia la dirección desde donde se desarrollaba la pelea. Se sorprendió al escuchar los pensamientos de Ye Jingyue. En su memoria, Chen Anrou siempre fue una niña gentil y débil, y siempre la trató como a una hermana menor. Entonces ella quería asesinarlo. Chen Anrou observó la figura de Gu Jingchen alejarse con el corazón lleno de ansiedad. Intentó liberarse del abrazo de Ye Jingyue, pero su fuerza era aterradora y no pudo liberarse. Impotente, le gritó a la figura de Gu Jingchen que se alejaba. Hermano Gu, salva a mi hermano. Está más adelante, pero unos bandidos lo están reteniendo. Ye Jingyue frunció el ceño y rápidamente condujo a Chen Anrou hacia adelante. Ah.
El hermano de Chen Anro, Chen Ankang, también forma parte de la banda. Tengo que ir allí rápido y asesinar a Chen Ankang mientras mi primo se ocupa de esos ladrones. Mi primo es un personaje trágico. Traicionado por sus amigos, despiadado por sus hermanos. Todos los que fueron realmente amables con él tuvieron un final terrible, mientras que quienes le hicieron daño viven vidas despreocupadas y felices. Parece que el guapo, fuerte y trágico protagonista masculino es un saco de boxeo masoquista al principio. Tenemos que aprovechar al máximo este miserable beneficio. Gu Jingchen bajó la mirada. La pelea tuvo lugar en un área abierta a la vuelta de la esquina. Cuando Gu Jingchen llegó, vio a más de una docena de bandidos con cuchillos masacrando a Chen Ankang y sus seguidores. Gu Jingchen y sus soldados avanzaron en masa. Chen Ankang vio a Gu Jingchen e inmediatamente gritó de alegría. Hermano Gu, ayuda. Gu Jingchen bajó la mirada, sacó su espada y con un destello de su espada, dos bandidos cayeron al suelo. Tras unos pocos movimientos, Gu Jingchen se dio cuenta de que aquellos disfrazados de bandidos definitivamente no lo eran. Su esgrima era feroz, y cada movimiento emanaba una aura asesina. Eran asesinos profesionales. El objetivo de los bandidos era Gu Jingchen, pero no se atrevieron a matarlo debido a sus habilidades superiores. Así que apuntaron con sus espadas a Chen Ankang, quien no sabía artes marciales y necesitaba protección. Hermano Gu, ayuda. Gu Jingchen pateó el cuchillo que estaba a punto de golpear a Chen Ankang, y su figura alta y esbelta bloqueó el camino de Chen Ankang. Los otros bandidos parecían haber descubierto que Chen Ankang era la debilidad de Gu Jingchen, y todos atacaron a Chen Ankang, cada golpe apuntando directamente a sus órganos vitales. Gu Jingchen reprimió la habilidad y la fuerza de Chen Ankang, esquivándolo y protegiéndolo a cada paso. Esto confundió a los asesinos y se volvieron aún más despiadados con Chen Ankang. Cuando Ye Jingyue trajo a Chen Anro, esta fue la escena que la encontró con decepción y frustración. Ella gritó alarmada: Primo, ten cuidado. Debes estar bien. Si no, esta chica y yo, dos mujeres débiles, seremos violadas y luego asesinadas. Espero que mi primo se dé cuenta de lo valiosa que es su vida. Debería compadecerse de mí. Por favor, cuídate y no cometas la insensatez de sacrificar tu vida por Chen Ankang. Si Chen Ankang tiene que morir, que muera. Respetar el destino de los demás es una virtud. La mano de Gu Jingchen tembló cuando escuchó el grito de Ye Jingyue, y estos asesinos casi lo mataron. Ella realmente dice las cosas más impactantes. ¿Qué clase de mujer podría pronunciar palabras tan escandalosas como violar y luego matar en esta situación? Gu Jingchen ni siquiera se atrevió a mirar a Ye Jingyue a los ojos. Al principio no tenían esa idea, pero tú se la recordaste, ¿no? Con el apoyo de Ye Jingyue, Chen Anro miró a Ye Jingyue con incredulidad, aparentemente sin esperar que una joven pronunciara palabras tan escandalosas a plena luz del día. Estas personas delante de mí son asesinos. No soy un pervertido. Chen Anro no sabe artes marciales ni las entiende. A sus ojos, solo ve a Gu Jingchen protegiendo a su hermano mientras lidia con estos asesinos sin esfuerzo. Ella entró en pánico. Ella se liberó de Ye Jingyue y corrió directamente hacia Chen Ankang. Hermano mayor, oh, no. Está tramando algo. Ni hablar. Yo también voy a causar problemas. Protegeré a mi primo con mi vida. Como era de esperar, Chen Anro le dio la espalda deliberadamente a la asesina. Chen Ankang comprendió de inmediato lo que iba a hacer y cooperó con ella, manteniéndose a distancia para asegurar que Gu Jingchen solo pudiera proteger a uno de ellos. Gu Jingchen quiere protegerlos a ambos, pero solo puede proteger a uno, lo que inevitablemente conducirá al caos. Si Gu Jingchen revela incluso el más mínimo defecto en este momento, será la oportunidad de quitarle la vida. Capítulo 40. Gu Jingchen estaba más cerca de Chen Ankang, por lo que primero protegió a Chen Ankang. Le dio una patada a Chen Ankang, quien cayó al suelo por inercia, esquivando el cuchillo que le cortó la cabeza. Ye Jingyue suspiró interiormente. Esos dos insensatos de la familia Chen estaban cegados por la promesa de riqueza y lujo. Eran solo un eslabón en la cadena de acontecimientos que conspiraban contra su primo. A sus asesinos no les importaban sus vidas en absoluto. Su matanza tenía como objetivo principal acabar con la vida de estos dos hermanos. Gu Jingchen también notó esto. Si no hubiera echado a Chen Ankang, ya lo habrían decapitado. Después de que estas personas descubrieron que Chen Ankang era su debilidad, no mostraron absolutamente ninguna piedad en su ataque. Gu Jingchen se dio la vuelta rápidamente y usó su espada para desviar el cuchillo dirigido a Chen Anro. En ese momento, le dio la espalda a Chen Anro. Ye Jingyue había estado mirando a Chen Anro, así que cuando un brillo siniestro brilló en los ojos de Chen Anro y sacó una espada corta de su manga. Caramba. Esta chica no era buena persona. No te preocupes, yo me encargo. Gu Jingchen no sabía por qué, pero confiaba mucho en Ye Jingyue. Aunque sabía que Chen Anro detrás de él era una persona peligrosa, no le importó su espalda. Ye Jingyue gritó cuando Chen Anro sacó su daga envenenada para apuñalar a Gu Jingchen. Chica, ten cuidado. Corrió hacia adelante a toda velocidad, pisando accidentalmente una piedra, lo que la hizo resbalar. Su cuerpo se inclinó hacia adelante al instante y, con un fuerte empujón, apartó a Chen Anro. Chen Anro sintió que su cuerpo volaba como una cometa. Y, voló hacia el cuchillo que el asesino estaba apuntando hacia él. Le dio de lleno en el pecho.
Chen Anro ni siquiera sintió dolor, y antes de que pudiera sentir incredulidad, ya estaba en camino al inframundo. No es mi culpa. Tus compañeros fueron terribles. No habrías muerto si el enemigo simplemente hubiera guardado el arma. Claramente, a la otra parte no le importaba en absoluto la vida de Chen Anro. Incluso podrían pensar que es una carga. Un Rou. Chen Ankang se llenó de dolor e indignación cuando su propia hermana menor murió ante sus ojos. Desafortunadamente, un segundo después, no le importó en lo más mínimo.